8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Buenos días, España. Una mirada crítica a la actualidad del día en Radio Inter. Buenos días, España, con Rafael Nieto y Eduardo García Serrano. Buenos días España, buenos días españoles, muy bienvenidos todos a este espacio de la Inter, del grupo Intereconomía. Buenos días España, que todos los días de lunes a viernes, desde las 7 en punto de la mañana y hasta las 12 del mediodía, realizamos Fernando Ballesteros, María Mera, Rafa Nieto, Miguel Barderas en el control central de realización, y a las 8 de la mañana se incorpora a este equipazo, pues un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, encantado de hacerlo para allá con María Mera, Fernando Ballesteros y Miguel Barderas, entre los cuatro, darle el último repaso a la actualidad nacional e internacional. Por cierto, que no se me olvide, lo iremos recordando a lo largo de la mañana, esta tarde a las 5 en punto de la tarde, nuestro queridísimo Rafa Nieto pronunciará una conferencia en el Club de Amigos de Intereconomía, en la que presentará su libro España no se vota. Aquellas personas que quieran acudir, yo se lo recomiendo encarecidamente a escuchar a Rafa Nieto. Deben llamar para reservar su plaza al 91 616 2464, 91 616 2464, que es el teléfono del Club de Amigos. A las 5 de la tarde, una hora muy taurina, en el Club de Amigos, conferencia de Rafa Nieto, presentando su libro España no se vota. Y dicho esto, pues vamos a repasar la actualidad nacional. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer en Barcelona que su ejecutivo destinará 4.200 millones a diferentes inversiones en Cataluña hasta el año 2020, que estarán centradas principalmente en las rodalíes, las cercanías en la región, los trenes de cercanías, el corredor del Mediterráneo, el transporte y las carreteras. Rajoy hacía este anuncio al inaugurar en el Palacio de Congresos de Cataluña una jornada sobre infraestructuras conectados al futuro. Una jornada que reunía a empresarios y representantes de la sociedad civil catalana y que contó también con la presencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, así como de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el expresidente de la Generalitat, José Montilla. Mejorar las rodalíes en Cataluña es a lo que más inversión va a dedicar el gobierno de Mariano Rajoy. Hasta 2017 se invertirán en las cercanías catalanas en 1.802 millones de euros, mientras que en el periodo entre 2021 y 2025 se invertirán otros 2.000 millones. Rajoy detallaba la inversión para los próximos años. Un esfuerzo que ascenderá a 4.200 millones de euros en inversiones en infraestructura, transporte y vivienda entre este año y el 20, es decir, más de 1.000 millones de euros al año en infraestructuras en Cataluña. Lo hacemos ahora porque podemos hacerlo, como también es ahora cuando podemos tomar decisiones claves para mejorar nuestra posición en Europa y en el mundo. El jefe del Ejecutivo se mostró dispuesto a coordinar el plan con todas las administraciones implicadas, incluida la Generalitat, porque es necesario un esfuerzo especial, dado que las rodalíes dan servicio cada día a más de 400.000 usuarios. Pero no es la única infraestructura a la que hizo referencia, ya que también anunció que el tramo catalán del corredor del Mediterráneo estará acabado para la primavera de 2020. Sí, Rajoy defendía la importancia de esta infraestructura que conectará 9 puertos, así como aeropuertos desde Algeciras hasta la frontera con Francia, y explicó asimismo que la primera fase de la lanzadera entre la estación de trenes de Sants y el aeropuerto del Prat, con 285 millones de inversión, ya está en marcha y hará de este aeródromo, dijo, uno de los mejores conectados de Europa. El plan del Gobierno también incluye un total de 240 millones de euros en inversiones en los aeropuertos catalanes hasta 2020, otros 850 millones de euros en carreteras para la ampliación y mejora de vías como la N240 o la N2, y cerca de 590 millones se van a destinar a los puertos. Asimismo, Rajoy destacó que su gobierno no ha dejado nunca de lado a Cataluña, ni en los peores momentos de la crisis, pues desde 2012 se ha destinado a esta comunidad autónoma 67.000 millones de euros para garantizar el funcionamiento de sus instituciones. Por otro lado, sin citarlo directamente, pero en alusión al proceso independentista en Cataluña, aprovechó para lanzar
una advertencia al gobierno catalán. Hay que recordar que no se encontraba en la sala ningún representante del mismo. A pesar de ello, el presidente del gobierno también reiteró su oferta de diálogo y su propósito de tender puentes. También insistió en la importancia de no generar inestabilidad política para no perder los avances de la recuperación económica de los últimos años, tras recordar que España ha logrado superar una crisis tremenda y está en condiciones de ganar un futuro mejor. Se trata, dijo, de trabajar juntos. Aprovechemos esta nueva etapa de recuperación en beneficio de todos. Giremos el foco y dediquemos nuestros mejores esfuerzos para trabajar juntos pensando en todos. Busquemos puntos de acuerdo en lo que nos une, que es mucho, y conectémonos a un futuro europeo de prosperidad y de bienestar. A mí esto me importa. Yo quiero una Cataluña próspera en una España pujante y anclada a una Europa moderna y competitiva. Además, Rajoy en su discurso pidió ayuda a los empresarios para ganar la batalla de la moderación y recuperar la concordia. El gobierno catalán ha acogido con inmensa incredulidad el anuncio de inversiones de Rajoy y ha ironizado con la necesidad de incluir una cláusula anti-incumplimiento para garantizar que las acciones anunciadas se cumplirán. Era la consejera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, la que se mostraba más incrédula. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde Washington, recordaba que la gente lo que pide es votar y que no es ninguna novedad que gobiernos españoles recurran a las promesas cada cierto tiempo. Y Francesc Homs cree que son movimientos del gobierno a la desesperada. Promesas por parte del señor Rajoy a la desesperada, viendo que las cosas en Cataluña las tiene francamente complicadas, mientras en el Congreso del Estado español, pues a uno le van a echar simplemente por haber puesto urnas, aunque dicho esto moleste a algunos, porque no lo quieren asumir, porque realmente es indefendible, no se puede defender de ninguna de las maneras que las cosas funcionen de esta manera, ¿no? También Esquerra Republicana de Cataluña reaccionaba avisando por medio de su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, de que las inversiones no van a frenar las intenciones de la Generalitat de celebrar un referéndum independentista. La portavoz del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento Autonómico, Eva Granados, cree que las inversiones en infraestructuras para Cataluña llegan objetivamente tarde y después de retrasos e incumplimientos. Sin salir de las filas socialistas, Antonio Hernando cree igualmente que llegan tarde estas inversiones, pero en todo caso son bienvenidas. Siempre serán bienvenidas. En este caso yo creo que, o creemos que llegan tarde, pero son bienvenidas las inversiones en infraestructuras, sobre todo cuando ha sido una comunidad, entre otras, castigada por las inversiones del Partido Popular y por el descenso de inversiones del Partido Popular a lo largo de estos 5 años. Otra cosa es que nosotros pensemos que a través de esas inversiones en infraestructuras se pueda recuperar el diálogo y la iniciativa. Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, celebra que Rajoy tenga que cambiar su política de infraestructuras y acometer inversiones como las anunciadas en Cataluña, algo, por cierto, que atribuye a la presión de los 32 diputados de su formación. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha notificado formalmente a Francesc Homs su condena de inhabilitación para ejercer cargo público, dictada la semana pasada por su participación en la consulta del 9N. Una secretaria judicial acudió al Congreso donde le entregó en mano en su propio despacho la sentencia que le condena a 13 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos selectivos y de funciones de gobierno. Preguntado sobre si está pensando fórmulas para aplazar la ejecución de la sentencia, Homs indicó que es lógico que lo haga, pese a tener pocas esperanzas de que prosperen, pero no para agarrarse al sillón, sino porque se debe a los cientos de miles de catalanes que le han votado, a los que dice debe defender hasta el último minuto. Que a algunos se nos persigue pues simplemente por nuestras ideas, ¿no? Y eso es lo que me lleva a decir que tengo la conciencia absolutamente tranquila y que lo volvería a hacer. Que nadie me despoje antes de que acabe este pleno sin que pueda tomar posesión el diputado siguiente de mi grupo. Es decir, que no vayan a dejar este Congreso con 349 diputados, aprovechando la circunstancia, ¿no? Y no salimos de Cataluña porque el diputado de la CUP en el Parlamento, Benet Salellas, ha asegurado que asumen y justifican políticamente la acción de los jóvenes de Arran contra la sede del PP catalán, al tiempo que negaba que se pueda tachar de violenta.
La CUP asume todas aquellas acciones, también las de la calle, que tienen que ver con el proceso de autodeterminación y con impulsar el debate sobre la necesaria presencia de urnas en este país durante este 2017. No piensa así la Dirección Nacional del Partido Popular, que volvió ayer a subrayar que el intento de asalto a su sede en Barcelona es una auténtica barbaridad y un hecho gravísimo en pleno siglo XXI que tiene que tener consecuencias. Por eso, Fernando Martínez Maillo, coordinador general de los populares, emplazaba al gobierno catalán y a sus socios de la CUP a dar cumplida respuesta acerca de lo que está pasando en Cataluña. Una auténtica barbaridad. La pena es que estos señores son los que mandan en Cataluña. Son los mismos señores que están pactando y acordando los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. La pena precisamente es que Cataluña está en manos de personajes que están dispuestos a utilizar la violencia contra un partido político democrático y que no aceptan además las reglas de juego, ni la democracia ni el Estado de Derecho. Y por lo tanto es completamente rechazable y absolutamente condenable. Y esperamos que no solamente que la política actúe, sino que la justicia actúe con contundencia. El responsable de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, se expresaba en parecidos términos. Y Xavier García Albiol, el líder de los populares en Cataluña, era muy crítico y pedía responsabilidades a la CUP. Y que pretendían entrar en la sede para quién sabe hacer el qué. Nuestra sorpresa, como le digo, fue cuando tuvimos constancia de que entre ellos se encontraba esa diputada de la CUP, que le avanzo una información que creo que es importante, y es que las juventudes de la CUP se presentaron a la sede del Partido Popular acompañados por las cámaras de TV3 y los micrófonos de Catalunya Radio, unos medios de comunicación que los propios periodistas de estos medios de comunicación nos dijeron que les había convocado la diputada Ana Gabriel. El exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cerrará esta semana su captación de fondos y pasará a recaudarlos en una cuenta de Ferraz, aunque seguirá gastando el dinero recibido hasta ahora a través de microdonaciones. De esta manera acepta el sistema propuesto por la comisión gestora una vez arranquen formalmente las primarias. Sin embargo, no le proporcionará por el momento los datos de los donantes, que su equipo asegura que están dispuestos a entregar al Tribunal de Cuentas como un anexo de los datos fiscales del PSOE de este ejercicio. Así lo explicaba el asesor jurídico del equipo de Pedro Sánchez, Andrés Perelló, después de reunirse por espacio de hora y media con el gerente del PSOE, Gregorio Martínez, y el asesor Álvaro García. Que nosotros, por tanto, podemos seguir con el dinero que tengamos consumiendo lo que había, y que a partir de que entra el proceso en marcha nos sumaremos a la cuenta que se había previsto. En el encuentro, Ferraz presentó una carta del Tribunal de Cuentas que les da la razón al estipular que la actividad de los aspirantes a la Secretaría General del PSOE debe cumplir la ley de partidos incluso antes de que se convoque formalmente el proceso. Tras la cita, Perelló aseguraba que se ha llegado a un acuerdo dialogado entre las dos partes. En su opinión, su crowdfunding, que gestiona la asociación Bancal de Rosas, ha sido la mejor solución para la pre-campaña y ahora se acogerán al sistema propuesto de la dirección. Desde la gestora, Mario Jiménez está convencido de que el equipo de Pedro Sánchez se opone a todo lo que llega desde la dirección porque esa es su estrategia. Yo creo que eso es una posición que tiene fundamentalmente que ver con una estrategia de un candidato, de este candidato en concreto, de cuestionar absolutamente todas las decisiones que se toman por parte de la dirección del partido. Es tan legítima esa estrategia como otra, pero desde luego desde el punto de vista de la aplicación de la normativa en este tema, que entenderán ustedes que es un tema delicado, porque tiene que ver con la financiación de la actividad de un partido político, la dirección del partido ya se ha pronunciado. El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia debatirá los próximos días 5 y 6 de abril la moción de censura contra el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Mientras tanto, continúan las discrepancias en torno al fin de la moción de censura. Ciudadanos quiere elecciones y PSOE y Podemos formar gobierno. Cada partido se mantiene en su postura inicial y nadie se mueve. Ciudadanos se niega a dar el apoyo a una moción de censura que acabe con la investidura de un presidente autonómico socialista. El PP pide a Ciudadanos paciencia y le insta a esperar a que los tribunales decidan sobre la causa contra el presidente regional en el caso Auditorio. Para el secretario general del Partido Socialista en Murcia, Rafael González Tobar, la posición de Ciudadanos es crucial para solucionar la crisis política en la región y no cree que sea el momento de convocar elecciones, ya que un proceso electoral generaría, dice, una inestabilidad de meses en la región. Albert Rivera tiene una opinión muy distinta.
Darle la voz a los murcianos no es ningún truco, es lo más democrático que hay. A mí lo que me parece truco sería en los despachos sentarse a formar un gobierno que no tiene nada en común, porque Podemos quiere una cosa políticamente, el PSOE otra, nosotros otra. Entonces, si no hay proyecto común, el proyecto común no solo puede ser quitar a alguien. La única manera, lo único que nos une, en este caso a PSOE, Podemos y Ciudadanos, es que no siga el presidente imputado y que demos la voz a los murcianos, es lo único que nos une. Yo no sé por qué le tienen miedo a los murcianos, es decir, yo creo que en todo caso seguro que no se equivocan los ciudadanos cuando escogen y seguro que con las circunstancias que han cambiado tomarán buena nota de lo que ha hecho cada partido o de la mayoría parlamentaria que quieren tomar, ¿no? La Dirección Nacional de Ciudadanos, en todo caso, alerta al PSOE de que un tripartito en Murcia, como alternativa al actual gobierno del presidente del PP, sería una criatura aberrante, incapaz de sobrevivir políticamente. Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que insiste en la necesidad de convencer al PSOE para que la moción de censura contra Sánchez incorpore la convocatoria de elecciones. Por su parte, el coordinador general del PP y responsable de organización, Fernando Martínez Maillo, cree que lo lógico y lo natural es retrasar la fecha de la moción de censura porque puede ser que se vote y al día siguiente se produzca el archivo de la causa contra el presidente regional. Algo similar opinaba el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando. Espérese, ¿no? Hay informes de peritos que dicen que ahí no falta un duro, que se ha dedicado todo el dinero a la obra. Oiga, yo entiendo cuáles son las posiciones de algunos, pero ni las comparto ni las comprendo. Además, me parece que lo único que sirven es para enredar situaciones, para generar crispación y para que al final pues la gente tenga posiciones de descreimiento hacia la actuación de la política y de los políticos en las instituciones. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley pactada entre Ciudadanos, el PP y el PSOE, por la que se compromete a crear un grupo de trabajo con la participación de todos los grupos para cambiar la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Se trata de un texto pactado entre los tres partidos políticos a partir de una proposición no de ley de Ciudadanos que ha sido aprobado por 242 votos a favor, 89 en contra y 5 abstenciones. El acuerdo implica la creación de ese grupo de trabajo y el compromiso de que en el plazo máximo de 8 meses estudie y proponga las reformas que se estimen necesarias con el objeto de reforzar su independencia y garantizar la rapidez y eficacia de sus pronunciamientos. Por otra parte, el Pleno del Congreso ha aprobado tramitar la proposición de ley de Ciudadanos para garantizar el derecho a una muerte digna y fijar los deberes que deben asumir los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que están ante el proceso final de su vida. La iniciativa contó con el apoyo del PP, PSOE, Unidos Podemos, Unión del Pueblo Navarro y Compromís, la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y el voto en contra del PNV y PDeCAT. Esta iniciativa forma parte de uno de los compromisos que la formación que lidera Albert Rivera adquirió con el PP en el acuerdo de investidura. Además, la aprobación de su tramitación se produce una semana después de que ambos grupos parlamentarios y el PSOE impidieran la tramitación de una ley de eutanasia promovida por Unidos Podemos. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, y a su chofer, Juan Francisco Trujillo, al que dieron sin motivo 1.400.000 euros en ayudas públicas de los ERE, parte de ellos destinados a cocaína, a copas y a putas. Anticorrupción, que también les pide 30 años de inhabilitación, acusa a ambos de los delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía también acusa en esta pieza del caso de los cereales directivo de Vitalia, Antonio José Albarracín, para el que pide 6 años de prisión por firmar una póliza por 121.000 euros a favor de la madre del chofer. Además, Anticorrupción pide otros 6 años y 3 meses de prisión para un socio del conductor, Isidoro Ruiz, que colaboró en montar una supuesta granja avícola que recibió también 450.000 euros de dinero público. Y también en tribunales, Mireia Pujol, la pequeña de los hijos del expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, a la que sus hermanos llaman cariñosa e irónicamente la mileurista, aseguraba ayer al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que desconoce la procedencia del dinero legado que la familia dice haber recibido, pero remarcaba que confía en la palabra de su familia cuando le aseguran que se trata de una herencia del abuelo Florenzi.
En su declaración insistió en varias ocasiones en que no sabe de dónde salió el dinero que dicen que les dejó su abuelo Florenzi, pero al mismo tiempo reconoció que sabía que no debía traerlo a España. Como sus hermanos, tampoco presentó ningún tipo de documentación sobre ese supuesto legado y manifestó que nunca ha visto ningún informe o documento en ese respecto. Mireia ha sido la última de los 7 hermanos en declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga, ya saben, la fortuna familiar en Andorra. De la Mata les investiga por delito de blanqueo de capitales y delito fiscal, motivo por el cual comparecieron también Oriol y Marta. Es que Florenzi Pujol no era el abuelo de estos chicos. El abuelo de estos chicos era David Rockefeller. Bueno, son las 8:20 de la mañana, 7:20 en las Islas Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta daremos el repaso último a la información internacional aquí en Buenos Días España, en la Inter del Grupo Intereconomía. Buenos días, España, con Eduardo García Serrano. Ocho y 23 minutos de la mañana, 7:23 en las Islas Canarias. Vamos, como les decía, a repasar rápidamente la actualidad internacional. En un escenario sin precedentes históricos, Reino Unido se prepara para iniciar hoy su ruptura formal con el bloque comunitario, Brexit, tras más de 4 décadas como Estado miembro de la Unión Europea. El Reino Unido empezará una nueva andadura al margen del bloque de los 27 al comenzar a establecer los términos de su divorcio, después de que los británicos votaran a favor de desligarse de la Unión en el referéndum del pasado 23 de junio. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, tiene ante sí un escenario difícil, pues tendrá que buscar en el plazo fijado de 2 años de negociaciones un acuerdo que satisfaga a las naciones que conforman el Reino Unido y también a la Unión Europea. Como decimos, está previsto que hoy el embajador británico en la Unión Europea, Tim Barrow, haga entrega personalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de la carta en la que el Ejecutivo de Londres notificará que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece el proceso para la salida de un país comunitario. A partir de ahí empieza la cuenta atrás para consumar la desconexión, que deberá hacerse efectiva, según los planes previstos, el 29 de marzo del año 2019. También hoy, paralelamente, May acudirá al Parlamento para informar a los diputados en la Cámara de los Comunes de que este país ha activado el artículo número 50. Por su parte, el Parlamento de Escocia ha aprobado una moción que otorga al gobierno autónomo el mandato de negociar con Londres la convocatoria de un nuevo referéndum sobre su independencia del Reino Unido. Por 69 votos a favor y 59 en contra, la Cámara daba luz verde a la propuesta de la ministra principal, la nacionalista Nicola Sturgeon. Ayer Sturgeon defendió que los escoceses deben poder elegir entre el Brexit, posiblemente un Brexit muy duro, dijo, o convertirse en un país independiente. Por este motivo, la ministra principal defiende celebrar un plebiscito una vez los términos finales del Brexit estén claros y los escoceses puedan tomar una decisión informada. Ella dijo que los detalles de una futura relación estarían claros antes de la salida en marzo de 2019. Así que mi punto de vista es que es el momento de una elección informada para el pueblo de Escocia y es importante que si es el Parlamento vota eso, tomemos medidas por lo que pueda suceder. La ofensiva del ejército iraquí para arrebatar Mosul al Estado Islámico, con el apoyo de la aviación de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos, está provocando una pérdida masiva de vidas civiles, según ha advertido la ONU. Al menos 307 civiles han muerto y 273 han resultado heridos desde el pasado 17 de febrero. La coalición internacional investiga aún lo ocurrido el 17 de marzo, cuando un ataque contra una posición del Estado Islámico en el distrito de Al-Jadida provocó el derrumbe de un edificio. De momento se han recuperado 160 cuerpos, según fuentes sanitarias, aunque las autoridades calculan que el número de muertos asciende a los 200. El New York Times da cuenta de los daños causados por un ataque que es uno de los más letales desde que Estados Unidos invadió Irak en el año 2003. El general de las fuerzas especiales iraquíes, Man al-Sadi, asegura que sus fuerzas solicitaron el ataque. Para al-Sadi, la muerte de tantos civiles en un solo ataque es un daño colateral de la guerra. La justicia francesa ha condenado al terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos o el Chacal, a cadena perpetua por un atentado en París, atención,
en septiembre de 1974, en el que murieron 2 personas y otras 34 resultaron heridos. El Tribunal de lo Criminal de París comunicó esta tercera condena a cadena perpetua para Carlos, que tiene 67 años y está encarcelado en Francia desde agosto de 1994 tras algo menos de 4 horas de deliberación. El presidente François Escotet explicaba que, al cabo de este proceso, que se inició el pasado 13 de marzo, el tribunal considera probado que el venezolano, el único que se sentaba en el banquillo, fue responsable de los 4 delitos por los que estaba inculpado. El principal cargo es el asesinato de François Berthaud y David Goubert a causa de una granada lanzada en una galería comercial del Boulevard Saint-Germain de París el 15 de septiembre de 1974. Uber, la compañía que conecta a vehículos con conductor con potenciales pasajeros, ha anunciado que cierra sus servicios en Dinamarca, después de que el Parlamento haya consensuado una nueva ley sobre los taxis por la que obliga a instalar para el servicio público sensores de asiento, taxímetros y cámaras de vigilancia. El gobierno de derecha, minoría y los principales partidos de la oposición consensuaron al mes pasado una ley que abre el mercado a otros actores aparte de las compañías de taxi, pero con las exigencias de estos equipamientos, algo que para Uber es inasumible. Uber conecta a posibles pasajeros con vehículos particulares que, en opinión de la compañía, no van a instalar este tipo de dispositivos. Son las 8:28 de la mañana, las 7:28 en las Islas Canarias. Punto final a nuestro tiempo de información. Aquí en la Inter, en el Grupo Intereconomía, en Buenos Días España. Nos vamos a publicidad y a renglón seguido a la tertulia, el gato de la mañana. Soy Nati Mistral. La salud no tiene precio. Por eso le recomiendo a mi dentista de siempre, el doctor García Nieto. Como dice Nati, la confianza de ir a tu dentista de siempre. Doctor García Nieto, médico, dentista y cirujano. Consultas Jorge Juan 83 91 578 1311. No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh? Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC. Oportunidad. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91 446 19 62. ¡Qué casa! 91 446 19 62. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratiernos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. Al corte o en bandeja. El Pozo, contigo de principio a fin. El Pozo, empresa colaboradora de Caravaca 2017 año jubilar. Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos. Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas. Porque encuentran todos los productos recomendados por el Dr. Pérez León o cualquier otro que necesiten. Y porque les ofrecemos muy buenos precios. Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Por teléfono en el 91 446 0000. 91 446 0000. Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día. 8:32 de la mañana, 7:32 en las Islas Canarias. Comienzo, acabamos de finalizar
se lo cuento si acaba usted de incorporarse a nuestro programa. Buenos días España, aquí en la Inter del Grupo Intereconomía. Acabamos de finalizar nuestro tiempo de información desde las 7 en punto de la mañana hasta las 8:30 aproximadamente. Y a partir de este momento, pues una vez finalizado el tiempo de información, comienza el tiempo de análisis. La tertulia. Hoy con el concurso del profesor Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo en ICADE. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días, don Eduardo. Estupendamente. Ganó España a Francia. En el Gato al Agua y ahora hacemos doblete. En el Gato de la Mañana, en Buenos Días España. Tenemos con nosotros también a José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Nada, esto del videomarcador, del vídeo arbitraje está muy bien, joder. Está muy bien, sobre todo cuando te favorece. Sí, hombre, yo lo que no sé es cuando pite y el portero se quede parado, ¿qué va a pasar, no? El problema es que ya no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Ni a qué jugamos. No, hombre, yo no sé si esto a Rajoy le vendría bien, pero ¿no? Yo creo que un videoarbitraje también, que le quita emoción a todo lo que es el fútbol, ¿no? O a todo lo que ha sido el fútbol. Nada, deje usted de emociones, esto está muy bien, hay que las nuevas tecnologías. El fútbol. No le mueven a usted las emociones en el Manzanares. Me van a mover igual, me hubiesen movido mucho mejor si hubiese habido videoarbitraje en Milán. Me hubiese gustado mucho más. Francisco Trejo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Empresario, periodista, empresario y analista. ¿Qué tal, Paco? Buenos días, bien. Bueno, pues aprovechando que tengo un extremeño a mi derecha y otro a mi izquierda, simplemente como ubicación. Y además, don Eduardo, bien representados, porque él es de la provincia de Cáceres y yo de la de Badajoz. Extremadura completa. Recordar a nuestros oyentes que mañana jueves haremos el Gato al Agua desde la localidad de Guadiana el Caudillo, en la provincia de Badajoz, para, bueno, ya saben ustedes lo que está pasando en Guadiana el Caudillo, que le quieren cambiar el nombre. Es un pueblo de nuevo cuño, creado de nueva planta, creado, bueno, pues después de la Guerra Civil. Dígalo usted, don Eduardo, creado por el caudillo. Claro, ¿crees que no me dejo terminar, don Antonio? Como otros tantos. Como otros tantos pueblos en España que se crearon nuevos, se hicieron nuevos, de nueva planta, después de la Guerra Civil, y muchos de ellos, o la mayoría de estos pueblos nuevos, pues llevan un nombre local y el apelativo del caudillo. Olmos del Caudillo, Guadiana del Caudillo. Bueno, Tietar del Caudillo, que está cerca de la Vera. Que está también al lado de Guadiana del Caudillo. Entonces los sectarios de la memoria histórica le quieren quitar el nombre al pueblo. El pueblo no está por la labor, ni muchísimo menos. El alcalde organizó un referéndum, sacó las urnas a la calle, no como los independentistas, sí convocó un referéndum municipal para ver si los vecinos de Guadiana del Caudillo querían cambiarle el nombre a su pueblo. Y hete aquí que los vecinos del pueblo dijeron que no tenían ningún tipo de complejo, que no había por qué cambiarle el nombre al pueblo y que no querían cambiárselo. Bueno, pues mañana nos trasladamos a hacer el programa El Gato al Agua desde allí, desde Guadiana del Caudillo, Estos dos extremeños, supongo que... Una puntualización, además ese sí que era un referéndum absolutamente legal, porque la ley de bases de régimen local habilita al alcalde para que pueda realizar ese tipo de consultas. Bueno, pues contra la voluntad del pueblo, estos que van por la vida de demócratas, Vox Populi, Vox Dei, como acuñó Alcuino de York, la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo la verdad es que no he oído la voz de Dios desde una urna en mi vida, pero bueno, es el santo y seña de los demócratas de toda la vida. Vox Populi, Vox Dei. Bueno, pues la Vox Populi de Guadiana del Caudillo dijo que no querían que se le cambiase el nombre a su pueblo, de ninguna manera. Pues ni por esas, ahí están, dale que te pego, quieren cambiar el nombre. Y bueno, pues vamos a apoyar, a contar la historia de Guadiana del Caudillo desde allí mismo, y a apoyar al pueblo, claro, para que se respete la voluntad popular libre y soberanamente expresada en las urnas y patatín y patatán. Eso se corrige por la ley de memoria histórica. Claro, hombre, eso es lo que dijo Artur Mas. Fíjate, en los parlamentos están para corregir la voluntad popular. Efectivamente. Si no, toda la vida si no, sellamos y reconstruimos. Y si sellamos y reconstruimos, ya está. Pero fijaos hasta dónde llega esto de la ley de memoria histórica, ¿no? Que ayer mismamente en Madrid
45 personas afectadas por el franquismo en su época y tal, consideraban ridículo el cambio de 40 y tantas calles que ha hecho el Ayuntamiento de Carmena, ¿no? Decían que no tiene sentido alguno cambiar el nombre de las calles y que no va a ocurrir nada por el hecho de que las cambien o las dejen de cambiar. Quiero decir que al final, bueno, pues es algo que hicieron de una determinada forma política para yo no sé qué, resalcir, reconquistar, restaurar. Yo creo que sí cambian cosas, o sea, sí, porque si tú al final acabas quitando las calles, te puede gustar o no, lo que estás intentando es reescribir la historia, es decir, que esa gente no existió. Ese es el objetivo final. Tú en el fondo lo que estás a la gente, a las futuras generaciones, contándoles una película distinta de la que se ha vivido y de la historia, nos guste o no, todos tenemos que aprender. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Evitar repetir los mismos errores. Si no conoces esos errores, difícilmente podrás evitarlos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y este es el tema de fondo, ¿no? Si a la ley de memoria histórica, además, le unes los temas educativos y cómo se estudia historia en este país, pues entonces con mucho cuidado. Entonces ya tenemos una reescritura de la historia totalmente. Cuando estudiaba yo el bachillerato en tercero de Buponkou, había una serie de temas al final del libro que nunca llegábamos, que era la etapa del franquismo, del tardofranquismo y de la llegada a la democracia, prácticamente, y eso no lo tocabas, porque en función del profesor que tenías, tenía una animadversión o tenía otra. Y estamos hablando de finales de los 80, muy finales de los 80. Soy muy crío, Paco. Es que lo del BUP ya me ha llegado a mi alma. Soy muy crío, yo soy de las dos reválidas. Tú eres de las dos reválidas. Tú también eres. No, yo soy de la ley Villar, sí, de la... 3 reválidas hice yo, porque me cambié de bachillerato elemental al bachillerato laboral y tuve que volver a hacer otra revalida. No os quería llamar nada, ¿eh? Es muy de temprano. ¿Y os pasó algo? No pasó nada. Mira, o sea, para entrar a la universidad había que hacer lo que se llamaba la prueba de madurez, se llamaba así, que eran 2 exámenes, uno que era la parte específica, es decir, de ciencias o letras, y luego la parte común. Y había entonces examen oral de inglés. Examen oral de inglés, que yo, como hacíamos bachillerato laboral, todos sabíamos que nosotros teníamos un poquito más de nivel que los de la Universidad Laboral de Alcalá, y no, como nos examinábamos juntos, teníamos muy claro la instrucción, siempre detrás de uno de los de la Universidad Laboral de Alcalá. ¡Qué bueno! Lo teníamos clarísimo. Buena historia y además, de las universidades laborales, que habría que contarla. Fantástica creación de... algún día. Pues era una cosa estupenda. No, digo las cosas como son. Me ha gustado, porque la gente se llama a las cosas por su nombre. Por su nombre. Ahora ya sé usted que no se llama nada. Un señor que pone persianas hoy es un técnico instalador de placas antisolares. O sea, ya se llaman las cosas, pues otras cosas. Esa es la base del gran éxito de la industria alemana. Efectivamente. Sí. Como esa es la base del gran éxito que tuvo en tiempos el ejército alemán, o sea, sus suboficiales. Las universidades laborales, o sea, lo que hacen falta en un país son grandes técnicos, ingenieros los que hagan falta. Pero claro, no hacen falta demasiados ingenieros, pero sí hacen falta muchos técnicos. Y que esas muchos técnicos que sean capaces de interpretar a los ingenieros. Hicieron que mucha gente sin muchos recursos económicos, por ejemplo, de mi pueblo, tuviesen acceso a estudios que de otra manera no podían haber tenido. Y una altísima cualificación, digo. Toda la gente que salía de la universidad laboral y del bachillerato laboral, quiere decir, que estudiaba al margen de las universidades, salíamos especialmente preparados, luego a estudiar lo que te diese la gana, ¿no? Pero entonces yo recuerdo decir, muchísima gente que estudió conmigo y tal, en todo lo que era entonces la antigua estándar y todas estas cosas, es que se lo rifaban. Era gente súper profesional, es decir, salían con una cualificación que ya quisieran ahora. Estoy de acuerdo contigo, pero yo voy a añadir una variable más, y quizás que hiciera falta también una demanda de mano de obra cualificada. Yo creo que se unirían las dos cosas. Bueno, es que hace falta, el problema es que a veces no la tenemos. Es decir, ahora mismo está habiendo una demanda de mano de obra cualificada y muy cualificada y súper cualificada que no tenemos en el mercado, claro, ¿no? Tenemos a veces sobrecualificaciones que están dilapidadas, se están utilizando en cosas que no tienen nada que ver con lo que se ha invertido en su formación, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no? Trasvases formativos a gran velocidad. También, ¿no? Sí. Supuesto. Pero esto es bueno, ¿no? Todo, para que aprendamos, ¿no? Esto es para que aprendamos. Esto es para que aprendamos. Van a llamar de todo. Por cierto, los mendrugos que ahora están con que la reforma de la educación, que las reválidas, que son un examen franquista, mendrugos. Las reválidas las instaura la Segunda República. Y eran tan buenas,
como dice el profesor dirigiéndose a José Luis y a mí, que somos los veteranos, ¿a que no os pasó nada por hacer reválidas? Pues no. Y eran tan buenas que el régimen de Franco las mantuvo. Pero no eran exámenes franquistas. Las instaura el gobierno de la Segunda República, con muy buen criterio, por cierto. Con muy buen criterio. Tan es así que cualquier abuelita de hoy, con el cuarto y reválida, el bachiller elemental de mi época, el cuarto y reválida aprobado, sabe bastante más que sus nietos. Sí, pero quien quita bastante más, tiene una cosmovisión. Pero don mucho Eduardo, más quien amplia. quita la reválida, quien las quita la realidad es Franco. No se nos olvide con la ley Villar. Sí, la Sí, 70. para bien, Sí, digo, sí, sí, sí. No, y en la extensión, no, lo digo por aquello de la progresía, que parece Sí, que, sí. ¿no? No, Oiga, ya estaba. cómo se extiende la educación en España es a partir de la ley Villar, o sea, en Claro, los hay que 70, abrir donde mangas. se pone la GEBI, se lleva la enseñanza obligatoria hasta los 14, después llegará con el PSOE hasta los 16, pero entonces empieza la FP1, que es la que realmente hace que se extienda la escolarización y se universalice, ¿no? Que es un gran paso, acaba ¿no? con las- Digo, las cosas, con las- digo, de ponerse en su justo lugar, ¿no? Con las reválidas, efectivamente. Sí. Y no nos herniamos ninguno, No. Ninguno nos herniamos. No, tampoco los que hicimos COU, que ahora yo no sé cómo se llama lo que hay. Y Cuidado. además teníamos exámenes escritos y Antes era el exámenes Preu. orales. Exámenes escritos y orales. Porque tenías que mostrar tu capacidad de exposición. Eso que ahora los coach hacen en las empresas, pues a nosotros nos lo hacían en el bachillerato. Sí que es verdad. Al encerado, amigo. Sí que es verdad que hace falta ese tipo de educación y Al volver a encerado, ella. amigo. Bueno, no A educación, ver. sino formación. Desarróllame usted el reinado de los godos. Y a explicarlo de viva voz. Y a explicarlo bien. Bien. Y claro, salías sabiendo exponer. Que es lo que nos sucede ahora. Bueno, ¿vamos al toro? Vamos. Cojámoslos. Mientras Paul Victoria está, supongo que nos estará escuchando, Estará atrapado en un atasco. Bueno, ayer Rajoy acudió a Cataluña oferente. Oferente a derramar sobre el procés 4.200 millones de euros de todos los españoles para echarle carnaza a la fiera. Bueno, pues la fiera no se dignó a recibirle. 4.200 millones de euros para obras de infraestructuras hasta el año 2020 en Cataluña, empezando por los trenes de cercanías, que se les han quedado hechos unas auténticas cafeteras, en comparación con los trenes de cercanías, la red de cercanías de Madrid. No los han cuidado, no los han renovado, no los han rehabilitado, no han comprado convoyes nuevos, etcétera. Quizá, no sé, quizá porque el dinero lo tenían para abrir embajadas hasta en Pernambuco y para mandar emisarios a explicarle a los pigmeos, a los mongoles, a los tutsis y a los hutus que Cataluña no es España. Y de eso coja usted un 3%. Y de eso, Bueno, un además, 4. o el 3%, o el 4%, para la buchaca. Bueno, pues como están, pues va Rajoy, muy duro él, y le suelta 4.200 millones de euros para obras públicas. Bueno, anuncia, no ha soltado Justo nada el mismo todavía. día. Anuncia. Vaya. Anuncia. El mismo día en que el líder del separatismo catalán, el mismo día, curiosa paradoja, en el que Carles Puigdemont pronuncia una conferencia en Harvard, ojo, ante un auditorio de 80 despistados, que por lo visto prefirieron ir a escuchar a este personaje estratosférico en vez de ir a jugar al baloncesto o a jugar al béisbol, al cricket. O al cricket. Y además pronuncia la conferencia en catalán, en Harvard. Pronuncia la conferencia en catalán, con lo cual los 80 despistados que estaban allí debieron creer que se trataba de un siux hablando una lengua precolombina. Yo le escuché hablar también en inglés. Yo también Yo lo que escuché fue en catalán. Bien. ¿Y qué dice Carles Puigdemont en Harvard mientras Mariano Rajoy va oferente a Barcelona con la promesa de 4.200 millones de euros, nada menos? Bueno, pues dice en Harvard, pone a España al nivel de una babucha turca. Dice que España es un país como Turquía, que es un país atrasado, del que hay que separarse inmediatamente. Dice que los catalanes de hoy, del siglo XXI, de 2017, son como los negros norteamericanos de los años 60, que no tienen derechos civiles.
y que él tiene el sueño de conquistar los derechos civiles para los catalanes del siglo XXI, que son como los negros de los años 60 en los Estados Unidos. Con lo cual, aquellos despistados debieron evocar los trigales de Castilla bajo el látigo de España, a los esclavos catalanes recolectando grano y cantando a ritmo de soul, pues eso de: a la orilla de un barranco dos negros cantando están, ay madre si fuera blanco aunque fuera catalán. Pues esa es la imagen que dejó este cretino en Harvard. Y además dice que cuando Josep Tarradellas regresó a España lo hizo en calidad de presidente de la República. ¿De presidente de qué república, señor Puigdemont? Porque la República de Ikea entonces no existía cuando llegó Tarradellas a España. O sea, que Tarradellas llegó en calidad de presidente de la Generalitat Catalana en el exilio, pero no en presidente de la República. Además, Tarradellas no era separatista, no era independentista, era un firme partidario de que Cataluña estuviera en España. Y mire, se lo voy a contar yo, que sí viví aquella época como periodista. Cuando Josep Tarradellas llega a España, lo que le pide al gobierno de UCD, en aquel momento para Cataluña, es respeto y cariño. Son las dos únicas peticiones que cursa: respeto y cariño. Y se le dio respeto a manos llenas, por supuesto que sí, y se le dio cariño a manos llenas. Pero ya advirtió Tarradellas que lo que venía detrás de él era la dictadura blanca, como él la definió, de Pujol, que es la peor de todas las dictaduras, porque es la que mata en silencio, la que ahoga civilmente al disidente. 40 años de dictadura blanca en Cataluña. Profesor. Bueno, por partes. Primero la visita de Rajoy ayer y el anuncio de las inversiones que se van a llevar a cabo por parte del gobierno. Yo entiendo que esto sea noticia en un momento, en un contexto actual como el que tenemos en Cataluña, pero no debería ser noticia por dos motivos. Primero, porque estas inversiones ya estaban previstas con antelación, y en segundo lugar porque esto es peccata minuta en comparación con lo que se ha invertido el Estado en los últimos años en Cataluña, con lo cual 4.200 millones es dinero, pero es poco, porque el Estado ha invertido en Cataluña a través del FLA más de 60.000 millones, y además en las infraestructuras que está anunciando para la mejora de la red de cercanías y para el corredor mediterráneo de mercancías, simplemente con la línea de alta velocidad que ha comunicado las 4 provincias catalanas por AVE, que además eso estaba pactado con el señor Pujol ya de la época de Aznar. Si usted se fija en el diseño de la línea de alta velocidad Madrid, Zaragoza, Barcelona, frontera francesa, es una línea de alta velocidad que cuando llega a Lérida hace un giro hacia abajo, hacia Tarragona, y entra por Barcelona por la costa. Esto, que puede estar justificado desde el punto de vista social, y que yo no lo dudo, y me parece incluso hasta razonable que pudiera ser así, pero que sepan los catalanes que esto ha costado muchísimo más dinero, porque son más kilómetros al hacer ese giro, y además las expropiaciones, no es lo mismo entrar a Barcelona por la costa que entrar a Barcelona directamente desde Lérida, con lo cual el coste de las expropiaciones fueron muchísimo mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno de España siempre ha invertido muchísimo dinero en Cataluña. Este anuncio se hace ahora en un momento en el que se hace para intentar acallar las voces nacionalistas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Es verdad que yo creo que hay que afrontar las inversiones en Cataluña, entre otras cosas porque parte de estas inversiones están obligadas, no ya por decisión propia del gobierno español, sino porque forman parte de unas infraestructuras prioritarias para la Unión Europea, como es el corredor mediterráneo, que ya hemos comentado alguna vez, que la idea de la Unión Europea es sacar camiones de las carreteras en el transporte de mercancías y mover más mercancías por el tren. Y este corredor mediterráneo conectará los 3 puertos más importantes de España junto con el puerto de Bilbao, que son Algeciras, Valencia y Barcelona, y creará centros intermodales de transporte que son, como digo, una prioridad de la Unión Europea. A mí lo que me preocupa de Cataluña, y que el presidente del gobierno además hizo ayer otra cosa muy interesante, que es apelar a la ayuda de los empresarios para que los empresarios se conciencien. Si eso está muy bien, señor Rajoy, pero el problema de Cataluña no se lo va a solucionar ni el Tribunal Constitucional ni los empresarios catalanes. Es verdad que ayudarán,
es verdad que ayudarán, pero el problema de Cataluña fundamentalmente lo tiene que solucionar usted. Y a mí no me preocupa el tema de los catalanes, ni me preocupa Martin Luther Puigdemont, ni me preocupa el señor Mas. Lo que me preocupa es que nosotros siempre vamos un paso por detrás y estamos jugando a la defensiva. Y parece, o por lo menos no se atisba, que haya un procedimiento o que haya una estructura de acción del gobierno con el tema de Cataluña. Y creo que ya va siendo momento de que solucionemos este tema. Porque si usted oye a Rajoy desde hace 5 años, podríamos poner una rueda de prensa de Rajoy y es la misma. La misma. Es un bucle. No se puede incumplir la ley, no se puede no sé qué. Mire, señor, estos señores están incumpliendo sistemática y permanentemente la ley y no ha hecho usted absolutamente nada hasta ahora, salvo una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que, como se está viendo, no es suficiente para atajar el problema de Cataluña. José Luis. No, por partes. O sea, vamos a ver, me hace bien que Por este partes. tema de las inversiones. Sí, ¿no? allá que el destripador. Por partes. Hay partes más grandes, partes más pequeñas. No, fijaros, o sea, quiero decir, la inversión pública en España durante la crisis, en conjunto, ha caído un 77%. Es decir, lo que se deja de invertir. Es decir, que estamos, y eso afecta a todas las comunidades autónomas, obviamente. Seguramente Cataluña no es de las que menos, porque en algunas épocas del inicio de la crisis, últimos años del gobierno de Zapatero, hubo 2 comunidades autónomas que también fueron privilegiadas en las inversiones, que fueron Cataluña y Andalucía. Digo, más allá de que en esta última fase, es decir, buena parte de las inversiones presupuestadas para Cataluña no se han materializado. Por tanto, cuando el profesor decía que no son nada nuevos, o sea, ya estaban de alguna manera previstas las inversiones, es que en Cataluña no se ha materializado en torno a un 60% de la inversión que estaba prevista. Entonces, uno puede entender que alguien se sienta molesto, diga, si estaba previsto que se hiciese y estaba presupuestado, ¿por qué no se ha materializado? Digo, que hay un cierto juego con todo este tipo de historias. Y luego hay un juego semántico de Rajoy y Soraya, que es que ahora, no, su interlocutor están empleando el término de la sociedad civil catalana. Entonces, ¿con eso a quién se están refiriendo? ¿A una organización que se llama así? ¿O están hablando con la gente? ¿O usted va a salir a la plaza de San Jaime, a llegar allí, a hablar con los paisanos y decirles, oiga, vamos a ver cómo arreglamos esto? Es decir, este es el problema, ¿no? Es que muy bien traído eso, José Luis, porque Sociedad Civil Catalana fue la organización que metió 16.000 personas en la manifestación el otro día. Con la ausencia de 2 partidos que dicen que están vertebrando, que quieren vertebrar, y en concreto la ausencia clamorosa institucional del Partido Popular y de Ciudadanos, que no sé qué carajos hacían unos en Cádiz y el otro no sé dónde. Me da igual. Pues eso, es que donde tenían que estar, precisamente en ese día. Ahí, bueno, con la gente, con la sociedad civil, o sea, con la gente, con aquella gente que se ha quedado huérfana, con esa gente que mayoritariamente en el voto fueron más que los que dijeron que sí, es decir, más que los que aglutinaron Esquerra Republicana y la antigua Convergencia. Bueno, pues ya está, es decir que... Y luego no olvidemos, decía Tarradellas. Tarradellas era una persona que venía de Esquerra. Eso no se olvide, Esquerra Republicana de Cataluña. Y la Esquerra Republicana, sin quitándole el enlace, fue un partido que, nos guste o no, yo no me considero... Pero vertebró España, De hecho, la presidió. Es decir, por tanto, ojo, ¿no?, con la historia. Es decir, vamos a interpretar bien la historia y aprendamos de la historia. Es decir, ¿qué tiene que ver un partido que puede ser republicano, que es una opción legítima, que no discuto, me parece, porque al final esto de la monarquía también es tener suerte, te sale bueno o te sale tonto, o sea, esto es un problema, ¿no? Es decir, al final no le puedes cambiar, ¿no? Mientras que al otro al fin y al cabo, por la cosa de la endogamia, cada 4 años suele ser muy frecuente. Esto es algo que viene así. No, lo digo porque me parece que a veces cuando uno está viendo el papel que puede jugar el actual vicepresidente de la Generalitat, que es el de Esquerra Republicana, Junqueras, me parece que es el hombre clave ahora mismo del futuro gobierno, de la futura estabilidad. Me parece que cualquier solución a Cataluña hoy en día, me guste o no me guste, que también tira al monte, que también tira al monte como las cabras. Que sí, que no digo, no, fíjate, he dicho que no me guste, pero digo que pasa por ellos. José Luis, son incomparables, Josep Tarradellas y Oriol Junqueras. No estoy haciendo ninguna comparación. Incomparables en beneficio de lo que digo es que el gran logro de Artur Mas y de este señor de Puigdemont es haber destrozado un partido, que es Convergencia.
y la Federación de Partidos, que era Convergencia y Unió. Eso ha desaparecido del mapa, y el nuevo partido que han creado, yo no sé si es por la novedad del partido, simplemente para que no haya un responsable civil de la deuda que tienen, entre otras cosas, ese cambio de denominación de origen, como la extinta UCD en su día, que nadie quería hacerse cargo al final del sepelio, es decir, de la pasta y del agujero que han dejado. Bueno, ese partido no va a sacar resultados. Por tanto, el futuro gobierno de Cataluña va a estar especialmente condicionado por la CUP, que va a estar ahí, y sobre todo por Esquerra. Y eso es lo que este gobierno tiene que jugar. Entonces, me parece que alguien tiene que dar un balón de oxígeno, ¿no?, para que eso funcione, ¿no? O dejar claro que esas inversiones y este tipo de actuaciones en Cataluña tienen que responder no a un hecho político simplemente, sino que realmente la ciudadanía tiene que sentir que el gobierno de la nación se preocupa por todos sus ciudadanos, entre ellos los catalanes. Pero ojo, que es que ya empiezan a salir los agravios comparativos. No, claro, es que es lógico. Si en Cataluña va a meter 4.200 millones. Pues oiga, el de Valencia dice, y de lo mío, ¿no? Y Susana dirá, que aquí también bailamos, ¿no? Y así. Es que yo creo que el tema de fondo no Francisco Trejo. El tema de fondo no es tanto en cuanto decir, bueno, vamos a hacer efectivas las inversiones que ya teníamos programadas, sino el tema de fondo está en quién hace esas declaraciones, dónde hace esas declaraciones y en el momento que hace esas declaraciones. Yo creo que el menos adecuado para hacer esas declaraciones de inversión en infraestructura es el presidente del gobierno, el lugar menos adecuado es Cataluña y el momento no puede ser más inoportuno. Yo creo que ha intentado aplicar el 155 por la vía más liviana y le va a salir el tiro por la culata, como vulgarmente se suele decir, ¿no? Porque al final... Pero has visto el desprecio con el que le han recibido, sí, claro. Esto no es o sea, esto pero, están diciendo, le han dicho ya que no es una cuestión de dinero, aunque al final se pueda materializar con pasta, ¿no? Decía el profesor, él hablaba antes de los otros 60.000 millones de euros que se ha llevado Cataluña en estos años vía FLA. Y de la línea, ¿sabéis cuánto cuesta un kilómetro de AVE? Depende de la orografía del terreno. Exactamente. Yo siempre lo explico igual, depende de la orografía. En Valladolid, todo llanito, sin ningún problema, 15 millones de euros. ¿Sabéis cuánto cuesta un kilómetro de AVE en Asturias, el túnel de Pajares, por ejemplo? Pues se triplica igual. 75 millones de euros. Claro. Es decir, multiplique usted las inversiones que se han hecho en Cataluña solo con la línea de alta velocidad y con el exceso de kilómetros por razones sociales al que me refería yo anteriormente. Los agravios comparativos. La línea de alta velocidad programada de Madrid-Lisboa no se ha hecho todavía. Ahí iba a ir yo ahora. Ay, de Extremadura. Ahí va a ir yo ahora. Bendita Extremadura. Y además pasa por mi pueblo. Pero es que no solo no se ha hecho, aunque hemos acometido también inversiones, que obtendría que algunas obras se han hecho y os contaría lo que cuesta que un señor esté en una casa que no abandone, porque eso lo he vivido yo en primera persona, y que te cueste 2 millones de euros el tener que estar aguantando varios meses aunque un señor se vaya para que puedan seguir las obras del AVE. Bien, no se ha cometido el Madrid-Lisboa. El Madrid-Lisboa no se ha hecho por dos razones. Primero, porque los portugueses no tenían pasta ya y dijeron que ellos la parte portuguesa no la iban a hacer. Y en segundo lugar, porque nosotros tampoco teníamos dinero ni voluntad política de invertir en Cataluña como si hemos hecho en otros territorios que si no lloran, no maman. Claro. Y además, al final, en lo que iba a quedar el AVE es un AVE, esto es como el jamón de pata negra, 100% de bellota o de recebo. Iba a ser un jamón, un ave de recebo que no iba a ser el ave de pata negra, iba a ser un ave con unas infraestructuras un poquito peores que la que tienen otras provincias. ¿Con esto qué quiero decir? Que los agravios comparativos existen y claro, no se pueden quejar mucho los catalanes de las inversiones, de cómo le ha tratado especialmente el gobierno del Partido Popular. No sé si nos tenemos que ir a publicidad. No, eso sí lo que dices. Es un profesional. Lo tiene medido. Es un profesional. ya sé quién va a presentar la tertulia cuando yo tenga que ir, pues eso, a Extremadura, por ejemplo, a hacer un programa. Estoy encantado. Esta casa profesor es Alonso Timón. un gran sitio. Efectivamente, como dice este gran profesional, nos tenemos que ir a publicidad, a por los cafés y volvemos inmediatamente. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches de 2 a 6 de la madrugada y los fines de semana desde la 1 de la madrugada en Radio Inter. Será un placer contar con tu presencia. Radio Inter, la radio que esperabas. Ecos de actualidad. Comienza el fin de semana en la Inter con el programa magazine que le acerca los temas de más interés, analizados y comentados por un completo equipo de periodistas, colaboradores e invitados. Todos los sábados de 1 a 2 del mediodía, Ecos de actualidad en Radio Inter. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos. Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas. Porque encuentran todos los productos recomendados por el Dr. Pérez León o cualquier otro que necesiten. Y porque les ofrecemos muy buenos precios. Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Por teléfono en el 91 446 0000. 91 446 0000. Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día. Descubre en Finca La Estacada un lugar único en el que realizar tus reuniones de empresa. Un lugar especial en el que motivar a tus empleados, fomentar la competitividad, el compañerismo, con actividades en grupo y momentos de ocio que te ayudarán a construir un gran equipo. En Finca La Estacada cuidan todos los detalles para que tu reunión sea un éxito. Infórmate en el 969 32 71 88 o laestacada.es y recuerda que las mejores decisiones se toman con vino. ¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926 4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Son las 9:05 de la mañana y se acaba de incorporar a la tertulia nuestro queridísimo Paul Victoria. Buenos días. Economista y liberal y director de esa página de información económica para liberales, socialdemócratas abstenerse, que es educacioneconómica.com. Ya les hemos dicho al principio que Paul Victoria estaba prisionero en un atasco y que no ha podido llegar antes. Bienvenido, Paul. Sí, gracias. Perdón por la demora. Estaba hablando el profesor Antonio Alonso Timón sobre los agravios que el resto de las comunidades, de las regiones de España, pues pueden sentir en función de la extraordinaria generosidad de los gobiernos de España para con Cataluña, siempre para tratar de paliar, dulcificar, edulcorar el proceso separatista. Los gobiernos de España han creído que con dinero
iban a acabar con el problema, ahora son conscientes de que no van a acabar con el problema, y yo tengo para mí, queridos contertulios, que lo único que quiere hacer Rajoy con esto es sencillamente demorarlo. Bueno, lleva ir ganando tiempo, sí, pero al final... ir ganando tiempo para que al final el problema le estalle en la cara a alguien que no sea él. Al siguiente. La estrategia, ¿no? Yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez en la tertulia, por lo menos yo pienso que esto es para ganar tiempo, que lo que se va a plantear es una modificación, y de hecho estamos escuchando al PSOE que está diciendo esto ya, una modificación del estatuto. Ese va a ser el pasteleo PP-PSOE y la bendición de Ciudadanos, por llamarlo de alguna manera. Eso va a llevar consigo el que los catalanes voten, y a partir de ahí se acabó. Y eso simplemente es demorar el problema 10 años. Pero tú ahí sitúas a una pieza muy importante a la que has aludido anteriormente, que no podemos hacernos trampas en el solitario. Tú ahí pones a Oriol Pujol, que va a ser el artífice de ese pacto. Sí. Yo tengo mis dudas de que, llegado el punto al que han llegado estos tipos, sea fácil llegar a ese acuerdo, pero desde luego creo que es una solución. Bueno, no creo que sea una solución, pero creo que es un escenario bastante posible. Pero yo creo que esto va a ir a más, pero ellos están echando un pulso bastante grande y bastante interesante al gobierno. Además, si vemos todas las declaraciones... ¿Pero qué hicieron ayer, Paco? Claro, es a donde iba. Escupir en la mano que les pone la millonada en las alforjas. En las alforjas. Claro, si es que además es patético y tremendo lo que vino a decir este hombre en Estados Unidos. Ayer no recibe a Rajoy ni un solo cargo de primer nivel de la Generalitat. Pero vamos a ni ver, uno solo. Pero vamos a ver, don Eduardo. O sea, ningún cargo de la Generalitat tiene que recibir al presidente del gobierno. En todo caso, el presidente del gobierno es quien puede o no recibir. Eso es. Me parece que esto es bueno tenerlo claro, ¿eh? O sea, pero ya que toma él la decisión absolutamente indecente para un presidente del gobierno, que es yo creo que sí que fue indecente ayer esa bajada de pantalones. Aunque sea, él es el que de gana. Él puede ir allí cuando le dé la gana. Otra cuestión distinta es que él se está intentando hacer un trajecito a la medida con esa, entre comillas, sociedad civil catalana que no se puede identificar con la élite, entre comillas, empresarial. Porque al final los empresarios catalanes han estado en la mamandurria. Han estado completamente viviendo de la subvención y de la pasta que les han entregado allí. Y no han movido un clavel. Y ya está. De lo que está pasando por reírle las gracias a los nacionalistas separatistas. Problemas, ¿no? El pedir la ayuda a los empresarios cuando ellos mismos, como bien dice José Luis, son los que han empezado con la mamandurria.com, porque a mí me hace gracia decir, no, estaba entre ellos Florentino Pérez, estaba no sé quién, estaba no sé cuánto. ¿Del actual presidente de la COE en la manifestación contra el Constitucional? Esa la tiene toda la gente en la memoria histórica. Sí. Digo olvidada, no olvidada, no... Cuando se hacía llamar Joan Rosell. Una vez que le hacen presidente de la COE, no, llámame Juan. No me llames Joan, llámame Juan. Sí. Lo que tampoco quiero que saque la conclusión nuestros oyentes es que estamos en contra de todas las subvenciones de Cataluña. No, si yo creo que las inversiones en Cataluña hay que hacerlas, pero lo mínimo que hay que reclamar es lealtad institucional. Es decir, si está muy bien que se hagan inversiones en Cataluña. Estamos orgullosísimos de que haya una línea de alta velocidad Madrid, Zaragoza, Barcelona, que es una maravilla, que yo voy por negocios a veces. Y que se priorice, porque hay la sociedad catalana no tiene la culpa de tener, tiene parte de culpa, sobre todo algunos, más que otros, pero hay una parte de la sociedad catalana que no tiene la culpa, la inmensa mayoría silenciosa, que no tiene la culpa de lo que está pasando. Lo que sí son precisamente unos héroes, porque están viviendo allí, y que no haya estallado socialmente de alguna manera todavía más difícil, les están llevando a una situación de retorcimiento continuo y están en una orfandad. Pero fíjate la provocación del otro día de la CUP. Y no tienen la culpa, y hay que hacer inversiones en Cataluña. Pero oiga, hay que hacer otras inversiones en otros sitios, y sobre todo lo que hay que hacer son inversiones finalistas en Cataluña y no darle a Cataluña dinero para que se lo gaste en vino, como se lo está gastando en los últimos tiempos. Finalistas y productivas, quiere decir que realmente generen empleo, generen incluso un valor añadido, incluso el desarrollo de nuevas tecnologías y de innovación. Es decir, no simplemente una buena parte de obra pública, que siempre es una cosa interesante, y todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. Pero hay que hacerlas si es necesario hacerlas, no por ser Cataluña. Quiere decir que la política de inversiones, sobre todo en infraestructuras, hay que hacerlas en función de la necesidad del país y no con un acuerdo político. O sea, el problema que hemos tenido durante estos últimos 10 años, y por tanto para coger a los dos últimos gobiernos, es que buena parte de esas inversiones se han hecho no por necesidad,
sino por una cuestión puramente de aritmética parlamentaria para sacar adelante los presupuestos. Pero yo creo que y este es el tema de fondo. Eso mismo que tú dices, José Luis, podemos retrotraernos a 50 años atrás. Bien, porque bien. Cataluña nunca ha interesado que sea un problema y entonces ¿qué hemos hecho? Como en su día el País Vasco, en los tiempos de Franco, me da igual. Claro, si Franco hizo lo mismo. Lo mismo. Franco volcó todas las grandes inversiones del Estado en he dicho el País 50 Vasco años, y en pero nos Cataluña. remontamos a 70 años. Es echar pienso Por para eso que es estén gracioso contentos. decir el expolio, oír a Claro. gente como, Claro, decir el expolio. como Cuando este se han llevado señor el de archivo- Esquerra el archivo Republicana de histórico Cataluña de que salía Salamanca, ayer. ¿no? El que expolio que nos han hecho por aquí eso y tal, ¿no? es gracioso Expolio oír a que han sido Obélix ellos. decir que el expolio y no sé qué. Pero claro, si es que, señor, mire usted, eso está muy bien y se lo creerá quien se lo teme. No nos tome usted por tontos. Es que el expolio ha sido más bien the other way around. Es decir, al contrario. Claro. Es decir, no se puede estar hablando de que España no roba cuando la principal fuente de inversiones han sido, que a mí me parece muy bien, que me parece perfecto, pero y otra cosa, los que están expoliando a Cataluña son ellos fundamentalmente, porque decíamos anteriormente, hay que hacer inversiones públicas en Cataluña. Es que como no se hiciesen inversiones públicas, las inversiones privadas en Cataluña están bajo mínimos. Nadie quiere invertir a Cataluña. Y las, deslocalizaciones de empresas que se están produciendo en Cataluña. ¿A quién le va estupendamente con el rollo nacionalista? A Madrid. A Madrid le va estupendamente, porque claro, la gente no se arriesga, no hay... ¿Qué seguridad jurídica hay en Cataluña en este momento? Ninguna. Pues, Ninguna. ¿quién hace inversiones privadas en Cataluña? Es que como no se hiciesen inversiones públicas, la situación de Cataluña todavía sería mucho peor de lo que es a día de hoy. Entonces le pregunto a los... Perdona, por lo de el expolio que dicen que durante los 40 años del franquismo se hizo con Cataluña y con el País Vasco, falso, como bien ha apuntado José Luis. Las grandes inversiones del régimen de Franco fueron al País Vasco y a Cataluña. Que viene Pachi, decía. Yo me acuerdo como usuario que viene Pachi. Y trae la cartera llena. Trae la cartera llena. Sí. Eso decía, sí, que viene Pachi con la pasta. Claro. Yo me acuerdo Pero dirían yendo, Pachito. os hablo de finales de los años 60 y primeros años 70, yendo en coche a Salou y a Cambrils, en la provincia de Tarragona. Coño, cogías la carretera de Barcelona, y hasta que llegabas a Zaragoza, échale. Porque en la cuenca del Jalón, en Soria, pillabas un camión y no te lo quitabas de en medio hasta entrar en Zaragoza. Y en Zaragoza ya empezaba la autopista que se llamaba entonces del Mediterráneo. La maravillosa autopista que no se construyó anteayer, se construyó en la época de Franco. Y ya cogías la autopista e ibas de un tiro hasta cualquier punto de Cataluña, de la costa catalana. De un tiro. Y eso no vale. Una autopista maravillosa, una alfombra. España nos roba. Pero sin embargo eso empezaba en Zaragoza, de Zaragoza a Cataluña, y por supuesto por todo el interior de Cataluña. Mientras en Castilla, en la perversa Castilla, pues había carreteras nacionales. Castilla siempre ha sido muy recia. Una curva en su vida. Yo te digo, Bueno, entonces, algunos de los oyentes de mi edad se acordarán. Entrabas en la provincia de Soria y cogías un camión en la cuenca del Jalón. Sobre todo cuando lo hacías con un 600. O con un 2 caballos, como me iba yo. Y no te quitabas el camión. Si tenías la mala suerte que el camión fuese hasta Zaragoza, no te lo quitabas. Pues claro, adelantar en esas curvas con un 2 caballos era para tener mentalidad de kamikaze japonés. Pero usted no volcaría con el 2 caballos. No volcaba. No. Bueno, entonces le voy a preguntar... Banzai. Había que adelantar cuesta abajo. La cuesta abajo se te podías ponerlo a 120. Acaba los picocitos como los gigapiedras. A 120. Bueno, yo esa época no la viví. Soy un poquito más joven que ustedes. Pero le quiero preguntar a los contertulios, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Al revés? ¿No invertir nada en Cataluña para que se den cuenta? No, pero es que es importante el matiz de es que se debe invertir porque sí, no porque como lo que hemos dicho es negociación política. Hay que inversiones finalistas y además porque son necesarias, no por una cuestión política. No por una cuestión política. Si, oiga, hace falta determinadas estructuras. Hombre, daos cuenta que Cataluña es la entrada natural hacia Europa, Sí, es decir, y por tanto, buena parte de nuestras mercancías, de nuestro transporte, va por esa vía. Pero tanto de pregunto, personas como de mercancías. ¿qué pasaría si se frenara? Proyectos europeos. Si se frenara por 2-4 años esa política de inversión y entonces Cataluña se diera cuenta que sin el resto de España no puede nada. Al final nos pegamos nosotros un tiro nosotros en la propia pierna, hombre.
Es decir, claro, es que tiene que ver mucho con... Es que no no debemos confundir... en la propia pierna, hacerlo también para tratar de comprarlos políticamente y que ellos sigan ganando fuerza, terreno. Yo creo que aquí corre el peligro de que luego nos pueden llamar X y Y. Profesor, esto es clave. Es decir, mira, o sea, una de las grandes quejas que yo he tenido siempre en el ámbito educativo es que las transferencias de educación no eran finalistas. Y por tanto, es decir, según y era una pasta. Es decir, porque o sea, los dos grandes presupuestos... Educación y sanidad. Llegar el presupuesto de educación a Cataluña o a Valencia o a cualquier sitio... Y la corte correspondiente, el Parlamento lo distribuía como le brotaba. ¿Cómo le brotaba? No se quedaba para esa finalidad de educación. No se quedaba para educación, se quedaba para hacer una autovía o para subir los sueldos o para lo que quiera. Este es el tema. Es decir, los primeros años de las transferencias en educación entraba pasta a lo bestia. Pero a lo bestia. 94, años 94 a 98. Y eso lo que llevó consigo, por ejemplo, más que mejorar el sistema o, digamos, la infraestructura del sistema, fue en beneficios, digo, para el profesorado. Por ejemplo, grandes subidas salariales, como en aquellos momentos que venía muy bien, porque hay que dignificar la profesión docente. Por supuesto. Y se utilizaron simplemente muchas veces para infraestructuras de las comunidades autónomas y no para educación. Es que yo he visto partidas dedicadas, por ejemplo, a educación infantil que nunca llegaron a aplicarse en educación infantil. No, pero si lo tienes en la sanidad en Cataluña. Si está llegando las transferencias de sanidad a Cataluña y se gastan en viajecitos, en chistes y en falsear la historia. Por eso el término finalista es importante. Es que ese es el problema. Pero yo por la intervención de Paul Victoria, lo que no quiero de verdad que quede el mínimo pozo aquí de que siempre estamos atacando a Cataluña. A mí me encanta Cataluña. Me encantan la mayoría de los catalanes que son gente sensata. Me encanta que se invierta en Cataluña, pero lo único que pedimos, oiga, es un mínimo de lealtad institucional. Creo que hay que hacer las inversiones en Cataluña. Creo que estas inversiones, como he dicho al principio de mi intervención, ya estaban previstas y forman parte de un proyecto un poco más integrador y del ámbito de la Unión Europea y que ya se tenían que llevar a cabo. Simplemente se han anunciado ahora a bombo y platillo por el contexto en el que estamos y aprovechando la situación concreta que tenemos. No creo que además, en este sentido, la intención principal del presidente del Gobierno ayer fuese que le recibiese nadie de Cataluña, porque como decía bien Paco anteriormente, esto lo podía haber anunciado el ministro de Fomento. Es que era a quien le competía. Y no había ningún problema. Lo que pasa es que se le quería dar un realce político en la situación que tenemos en la actualidad. Yo creo que ese es el grave error. Amamos a Cataluña, entre otras cosas porque Cataluña es parte de España, y entonces amamos a Cataluña y creemos que hay que ayudar a los ciudadanos catalanes. Habría que ayudarles más de lo que se les está ayudando todavía y había que acabar. Eso es lo que queremos, que haya inversiones del Estado en Cataluña, que haya una mayor presencia del Estado en Cataluña, pero no solo para hacer estas inversiones en infraestructuras. Queremos que el Estado esté más presente en la educación, queremos que el Estado esté más presente en la sanidad. Es decir, como este gobierno de separatistas ha puesto de manifiesto que son unos auténticos inútiles en la gestión, porque lo que han llevado a Cataluña a una situación absolutamente caótica en la que están despreciando total y absolutamente a sus propios ciudadanos, pues el Estado tiene que hacerse más presente, no solo pagando dinero en infraestructuras, sino, como estamos diciendo anteriormente, solucionando los problemas de gestión que ha provocado la propia Generalidad de Cataluña. Así es, y que quede muy claro, como bien ha matizado el profesor Antonio Alonso Timón, que desde aquí no tenemos nada sino todo lo contrario, un inmenso amor, como cualquier otra región de España, hacia Cataluña. Dicho esto, nuestro combate intelectual, nuestro combate periodístico es contra los separatistas. Y contra las no contra los catalanes, por Dios bendito, no contra nuestros compatriotas catalanes, sino contra los separatistas catalanes. Ojo, que ellos tratan de asimilar las dos cuestiones. Nos odian, nos desprecian, no nos quieren. No, mire usted. Usted, señor Puigdemont, usted, señor Oriol Junqueras, usted no es Cataluña. Usted no es Cataluña. Cataluña, gracias a Dios y a la Mureneta, es mucho más. Que no tiene nada que ver. Es que los es catalanes un espécimen catalán que desgraciadamente se da mucho, y que es el separatista catalán que miente de una manera permanente, como ayer lo hizo Carles Puigdemont en Harvard. Porque para un nacionalista la mentira es una herramienta que utiliza con la misma habilidad que un pirata
o que un bandolero el trabuco. No, pero luego además se creen por encima del bien y del mal. Quiero decir que ellos, por ejemplo, no aceptan tener el mismo trato que cualquier otro presidente de una comunidad autónoma cuando tiene que venir al Senado y, por tanto, participar en la Comisión de las Comunidades Autónomas. Quiere una cuestión... Claro, pero es un juego... Sí, claro. La bilateralidad. Claro, pero es que eso, recordar que eso fue uno de los puntos, pero el antiguo estatuto y el constitucional le pegó una collejita diciendo eso no, porque usted no puede mantener relaciones bilaterales con el Estado español, porque usted no es un Estado. Y, por tanto, la cuadratura del círculo no se puede dar. Así de simple. Oiga, porque si no, al final el Estado que tiene que hacer relaciones bilaterales con todas 17 y cada una de las comunidades autónomas. Que eso es lo que sí les prometió Pedro Sánchez. Claro, cuando yo digo Pedro Sánchez, que va a haber la un Comisión juego, Bilateral Cataluña, que va a haber España, un juego si ganaba de trileros, si que va a haber un presidente. acuerdo, Es va a haber un acuerdo para que se modifique el estatuto y de alguna manera se vuelva a una situación previa, más o menos bordeando lo que en su día ya dijo el Constitucional. Eso va a suponer una modificación del estatuto, va a suponer un referéndum en Cataluña para aprobarlo nuevamente, y aquí paz y después gloria, y 10 años que hemos ganado. Y ya está. Pero entonces podrían llamarle 10 años que hemos perdido. referéndum estatutario y solucionar las cosas de un plumazo. Es que lo van a hacer. Claro, pero bueno, qué? pues ya lo verás. ¿Para qué tanto boato y tanta vuelta? Seguimos en Cataluña. Bueno, seguimos en Cataluña, pero en Madrid. Porque ayer Francesc Homs, ustedes recuerdan aquella memorable película El cartero siempre llama 2 veces. Se lo he oído mencionar varias veces y todavía no la he visto. De Jack Nicholson, maravillosa película. Maravillosa película. Hay una escena de cocina extraordinaria. Lo digo para los aficionados a la cocina. Bueno, es un remake. Pues había una remake, efectivamente. Hubo un remake, había una película mucho más antigua, El cartero siempre llama 2 veces. Bueno, pues ayer se le presentó el cartero a Francesc Homs, se le presentó el cartero, en este caso la cartera, porque era una dama, una funcionaria del Estado, que le llevaba la orden ejecutiva de el inicio de sus 13 meses de inhabilitación. Bueno, pues vamos a escuchar a Francesc Homs. Es el corte Homs Ejecución, lo tienes así identificado. Homs Ejecución. Bueno, ponerse muy chulo y presentarse, bueno, pues parecía, según lo van ustedes a escuchar, parecía un cristiano de las catacumbas saliendo de las celdas del anfiteatro romano camino de la arena para ser devorado por los leones de Nerón. Este impresentable que sigue diciendo que le han perseguido y le han condenado por sus ideas y por sacar las urnas a la calle. Bueno, pues R que R. Que a algunos se nos persigue pues simplemente por nuestras ideas, ¿no? Y eso es lo que me lleva a decir que tengo la conciencia absolutamente tranquila y que lo volvería a hacer, ¿no? Que nadie me despoje antes de que acabe este pleno sin que pueda tomar posesión el diputado siguiente de mi grupo. Es decir, que no vayan a dejar este Congreso con 349 diputados, aprovechando la circunstancia, ¿no? Tampoco pasaría nada, Homs. Pero eso tiene que ver con la habilidad y la prontitud con que en su grupo se cree el ladrón que todos son de su condición. Esto es pero lo habéis escuchado. Pero bueno. O sea, es que además es reincidente. Es reincidente. Ahí se debiera... quita las espinillas con dinamita, pero qué cara más dura. Debiera pronunciarse. Pero qué cara más fiscal dura. Ahí. Si es que da igual, o sea, yo creo que a esta gente el mejor desprecio no hacer aprecio, en el sentido de decir, esto es lo que están buscando continuamente, ¿no? Entonces, si olímpicamente se pasa de ellos, ya está, pasa nada. Aquí a quien le tiene que llegar la carta es a la presidenta del Congreso, y a partir de ahí operar. Oiga, usted fuera y se acabó la historia y proceda usted se le da de baja y a usted se le da de alta. El siguiente se le da el alta, y si tarda en llegar es culpa de que a lo mejor no ha cogido al tiempo el AVE, pero nada más, ya está. No ha cogido al tiempo el AVE. Igual duerme en Madrid, Claro, lo que tiene que hacer este señor es cumplir en sus estrictos términos la sentencia y está inhabilitado y punto. La breve sentencia, ¿no? La breve condena. Bueno, sí, pero ahí habría que la entrar inhabilitación en teoría, por ley, como ya hemos comentado otras veces, quedaría por vida. ¿Quedaría? ¿No? Quedaría por vida, salvo que sea elegido cargo de confianza. No, él no se podría presentar él no se puede presentar a cargo público. Dentro de 2 años sí. Claro, cuando acabe la inhabilitación sí puede presentarse, que tiene derecho de sufragio pasivo. Sí. Bueno, tenemos que ir a publicidad y volvemos inmediatamente.
El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Bueno, pues lo de Frances Homs, en fin, yo creo que se agota en sí mismo. No ¿Francés quién? El hombre. Esperemos estar 13 meses sin verle. Aunque, en fin... Nos lo pondrán por activa y por pasiva. Lo pondrán por activa y por pasiva, pero vamos, que abandone el Congreso y que... Una gran pérdida. Que se vaya el fin de semana para hacer el cambio, que a no hay llorar sesión y ya está. A Montserrat y ya está. Y 13 meses que nos quitamos al pelmazo. Bueno, y que tampoco vaya mucho por Montserrat, a ver si le va... No, Montserrat le van a recibir con los brazos abiertos, hombre. Si Montserrat, como Loyola, es el Belén del separatismo catalán. El clero catalán de Montserrat es el que mima al separatismo catalán. Mucho daño hizo, el clero vasco, mucho daño hizo Monseñor durante Carles. Años al independentismo vasco y a ETA. O sea, que aquí los del Alzacuello, sí, había ojito con ellos. Algunos no debieron. Ojito con ellos. Yo diría que no los del Alzacuello, precisamente los que se quitaron el Alzacuello. Sí, ojito con ellos. Que no es lo mismo. Bueno, esos son peores aún, ¿eh? No lo sé, no, porque es que quiere decir que buena parte de esta gente es quien que renuncian a hacer su tarea y su misión como sacerdotes y se dedican a hacer otras cosas para los que no fueron. Efectivamente. Y a partir de ahí se quitan el alzacuellos y buena parte de ETA en un momento determinado sale de las parroquias. Digo, no pasa nada. Digo, seguramente como mucho movimiento social sale de ahí, pero al final eso acaba siendo una perversión de... y ya está, es decir, esto lo de Zapatero a tus zapatos en el mejor caso. Y por tanto, estoy de acuerdo. Si eres sacerdote, dedícate a lo que tienes que atender. Esto de ETA, tienes que atender a todo el mundo, sí, pero, ¿no? A derechas e izquierdas. Pero también vamos a evitar que hagan un paralelismo con lo que está ocurriendo con el tema del terrorismo internacional y el yihadismo, ¿no? Que siempre hablamos que salen de las mezquitas y que tampoco vayan a pensar nuestra audiencia o nuestros oyentes que todos los terroristas de aquí de España han salido de las iglesias. No. Te quiero decir que vamos a evitar hacer un paralelismo. No estamos diciendo eso, pero sí respecto a algún momento determinado, una parte del clero vasco es el que apoya esa situación. Seguramente ante un momento determinado de represión, la parte de cobijo son las parroquias. Y a partir de ahí se dan, es decir, la situación de los curas obreros, es decir, recordemos la historia, lo tenemos tenido ahí en la Vallecas profunda, ¿no? Lo mismo pasa, o parecido pasa con la teología de la liberación en Hispanoamérica, ¿no? Claro. Que en esas parroquias intoxicadas de teología de la liberación surgen y se fomentan grupos guerrilleros violentos, ¿no? Así es. No me tires de la lengua, Paul. Que no quiero hablar de Bergoglio. Bueno, apunten la hora. 13 horas y 20 minutos. Día D, hora H. Un día para el futuro de la Unión Europea, tan importante como el célebre día de hora H, que se inicia el desembarco de Normandía. Hoy, el Reino Unido inicia a las 13 y 20 horas, 13 horas y 20 minutos del día de hoy, inicia su recorrido hasta 2019, hasta marzo de 2019, para salir de este mercadillo de la Unión Europea. Hoy entregarán la documentación necesaria para que se active desde este momento el artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual un Estado miembro emprende el camino de abandonar la Unión Europea. Simultáneamente, Escocia, el Parlamento Autónomo escocés, que no tiene ni mucho menos las transferencias ni las competencias ni el nivel de autonomía que tienen Cataluña o el País Vasco, ha aprobado que se solicite a Londres un nuevo referéndum de independencia porque Escocia no quiere abandonar la Unión Europea. Bueno, de aquí a 2019 nos espera, en fin... Va en paralelo, quiero decir que los escoceses lo que han planteado es que la transmisión de ese referéndum vaya en paralelo a la desconexión, al Brexit, o sea, van a ir en paralelo, con lo cual, bueno, oiga, bien. En cualquier caso, esto lo que hay que dejar muy claro a nuestros oyentes es que no tiene nada que ver con el tema catalán, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. No se parecen absolutamente. Que no le pongan falda escocesa al procés, la denominación del Reino Unido y de Gran Bretaña es porque se unen reinos preexistentes. Efectivamente. Nada que ver. Y Cataluña, que yo sepa, y en el caso de separarse vuelven al estado que no sepa, jamás fue un reino. No solo por razones históricas de pasado, sino por razones de presente. Es decir, la Constitución española es una, en el Reino Unido el ordenamiento. Efectivamente, esa es otra cosa importante. Sino que permitía ese referéndum
referéndum pactado por Cameron y en aquella época el primer ministro escocés, y por lo tanto no tiene nada que ver una cosa con la otra, no se puede comparar, salvo que volvamos a la mentira habitual en la que viven los nacionalistas catalanes. Con respecto al Brexit, yo creo que es un día triste hoy para Europa. Yo estoy feliz. Lo sé. Yo estoy feliz. Yo también. Pero permítame usted que los que pensamos que el proyecto europeo es una cosa muy bonita y que es una ilusión fundamental y una cosa necesaria para los ciudadanos europeos, que ha aportado un gran nivel de bienestar a Europa y sobre todo una época de estabilidad no conocida anteriormente. Yo creo que es un día triste para Europa. Yo creo que los británicos se han equivocado. En este jaleo nos ha metido un primer ministro que va a pasar a la historia por tonto. Bueno, por tonto. No quería emplear ese término, pero bueno, te lo compro, José Luis. Creo que Cameron nos ha metido en un lío importante. Primero se metió en el jardín del referéndum escocés, le salió bien, y no le ha salido bien. Pero también creo que es una oportunidad. Hay que ver, esto ya ha pasado, tenemos que lidiar con este toro, y yo creo que esto es una oportunidad para fortalecer el proyecto europeo. El proyecto europeo tiene que seguir adelante. Yo creo que hay que tirar del carro. Además, la posición que tiene que tener España tiene que ser una posición de primera línea, porque tenemos que ser unos socios de primer orden en esta coyuntura que nos ha tocado vivir en este momento. Hay que coger el hueco que han dejado. Exactamente, hay que coger el hueco. De hecho, las fotos y lo que hay que hacer es fortalecernos internamente para poder fortalecernos externamente dentro de la Unión Europea y jugar el papel que España, por otra parte, históricamente ha desempeñado siempre en Europa. Entonces, los que nos queremos ir en este país de papanatas europeístas, no vamos a poder gozar. Tenéis todo el respeto. 2019. La posibilidad de irnos de la Unión Europea. Yo respeto respeto profundamente los que no creéis en el proyecto europeo, en pero absoluto. Demando el mismo respeto hacia los que sí creemos en el proyecto europeo, que yo creo que nos ha dado a España especialmente, y ahí hay cosas que son absolutamente irrefutables. Desde la entrada llevamos 30 años y algo en la Unión Europea, desde 31. Desde que España entra en la Unión Europea, yo creo que los datos están ahí. El crecimiento económico que ha habido España, las infraestructuras que tenemos en España, ese 2 caballos en el que viajaba usted por Zaragoza sin poder adelantar camiones, a las infraestructuras que tenemos en España, las líneas de alta velocidad, en buena medida ha sido a cambio de unos ¿Dónde fondos está la industria de naval de española, que era la segunda del mundo después de la de Jacopón? ¿Dónde está la industria siderúrgica española? ¿Dónde está la gran industria agroalimentaria española? O lo tomas o lo dejas. Oferta de Giscard a Felipe González. No hay más. Bueno, yo en este punto voy a salir en defensa de Felipe González, sin que sirva de precedente. En ese punto yo estoy de acuerdo con el profesor. Creo que Felipe González hizo bastante bien a España. A cambio de que cerréis todo lo que de los fondos de cohesión, y pudo tener sus cosas malas, que las tuvo, como todos los presidentes del gobierno, pero a Felipe González hay que darle lo que es de Felipe González. Y los fondos de cohesión, de los que España ha sido el principal perceptor, fueron creados gracias a Felipe González. Fueron creados para compensarnos por el cierre de la industria pesada española, de la industria agroalimentaria. Esto es bastante más complejo y usted lo sabe. No. Y durante años, no os preocupéis, venga millones. Tiene que ver con el inicio de la globalización, tiene que ver con la crisis del petróleo, tiene que ver con el tema, y tiene que ver con el tema de los superpetróleos que dejan. ¿Qué daño hizo Marshall McLuhan? Tiene que ver con muchas cosas más. Y el daño que... A mí lo único que me preocupa, y que no se nos olvide, son los cientos de miles de españoles que trabajan en el Reino Unido y que van a tener un cambio fundamental en su estatus. Y este gobierno tiene que hacer algo para garantizar sus derechos. Y de eso no se está hablando. Bueno, pero este gobierno y la Unión Europea no garantiza los derechos de los españoles. Este gobierno y la Unión Europea. En la península ibérica. ¿Cómo se va a esperar que garanticen los otros? Primera cuestión, el Brexit no va a solucionar los problemas que hay. En el Brexit hubo unas grandes mentiras de las personas que estuvieron a favor del Brexit. El Brexit no va a solucionar el problema que ellos piensan, que es el tema de la inmigración y el tema del terrorismo, como se vio la semana pasada con, desgraciadamente, el atentado de Londres. Esto no lo soluciona el Brexit, sino que van a tener los mismos riesgos de atentados, los mismos problemas de inmigración, y esto no lo van a solucionar saliendo de la Unión Europea. Y en segundo lugar, yo creo que las negociaciones y la posición de la Unión Europea tiene que ser una posición firme. Es decir, usted ha adoptado una decisión, pero
nosotros tenemos que negociar esto en base a una decisión. No podemos estar favoreciendo de nuevo al Reino Unido como se le ha favorecido, porque estos son los catalanes del norte. Es decir, tenían un traje a medida en la Unión Europea, claro que tenía un traje y ahora a medida. lo que ustedes si se van con todas las consecuencias. Y aviso a navegantes, el que sale de la Unión Europea sale con todas las consecuencias. No sale para lo que usted quiera y se queda para lo que usted le convenga. Pero sale con un acuerdo bajo el brazo. Y en el 2019 probablemente haya algún país más que quiera un acuerdo similar. Bueno, primero me gustaría hacer un matiz que no es cambiar de tema, sino que quiero hacer un paralelismo cuando se le llama tonto a Cameron porque dijo, bueno, me arriesgo a perderlo, ¿no? Pero hay que decir también que tuvo la dignidad de decir, asumo las consecuencias. Sí, y me voy. Lo que no hizo el presidente Santos en Colombia de sacarlo a plebiscito, pero al perder no aceptar y aún así aprobarlo contra la voluntad popular. En esa eso es así, la política anglosajona, la política es que eso los ingleses son muy dignos en eso. ¿No? Sí, y renuncian y son capaces de renunciar, mientras que en nuestro mundo hacen todo tipo de embarradas y no renuncian y no hay consecuencias y no pasa nada, ¿no? Entonces quiero hacer ese matiz de que por lo menos tuve esa dignidad. Y por otro lado, respondiendo al profesor Antonio, ¿sabes qué? ¿Cómo responder a esto? O sea, ¿cómo? Los catalanes del norte, pero qué horror de expresión. O sea, ¿cómo nos podemos aguantar? Me reafirmo en la como si, o sea, comparar como que la cohesión de España y hay unos rebeldes ahí como si hubiera esa cohesión en Europa y los rebeldes, no, es que no hay esa cohesión de Europa, o sea, son culturas distintas, Francia es muy distinta de España y de Alemania y de Inglaterra, no, y o sea, no hay es muy distinta a Andalucía y de Extremadura, y dentro de Extremadura Cáceres es muy distinto a Badajoz, y dentro de Cáceres La Vera muy distinto a Trujillo, muy superiores, y dentro de mi pueblo el barrio del Legio muy distinto a la Plaza, pero hay unas distancias muy superiores entre la casa de Tía Salud es muy distinta. Y dentro de la casa de Tía Salud hay una habitación que es totalmente distinta, con la que tenemos una deuda histórica. Tía Salud tiene una deuda histórica. Y los hijos de Tía Salud son totalmente distintos entre sí. La diferencia entre Francia y Alemania y Marruecos y Egipto, pues tampoco es tanta. Entonces también integrémoslos en la Unión Europea. O sea, claro, a medir distancias, pues todo queda muy relativo, ¿no? Pero quiero decir sobre la inmigración, es decir, una cosa es que la propia nación decida cuántos inmigrantes entran, y otra cosa es que Bruselas se lo imponga como ha sucedido. Vamos a ver, el último atentado ha sido un ciudadano británico. Perdón, es que no es ciudadano británico. Pero tenía unas características físicas totalmente británicas, vamos. Disculpe un momento, pero por que favor. Eso que da lo mismo, José Luis, que eso no es lo sustancial, es que quieren poner el acento en eso. Era musulmán. Era musulmán, da lo mismo que sea británico, que sea vikingo o que sea magrebí. Era musulmán, que es lo determinante. Eduardo, me disculpan, lo pero determinante es que era musulmán. Pero también desvía. Y en nombre del Corán y de Alá perpetra el atentado. Don Eduardo. Esa línea informativa de decir, era británico. No. ¿Qué cojones británico? Era musulmán. Pero las características físicas eran de un británico. Y los musulmanes persiguen lo mismo en Suecia que en el Magreb. Hay un problema que se está hablando que es de la inmigración. Por ejemplo, gente que llega y que pueda realizar un atentado porque entra. Era musulmán. Ese no entró, estaba allí. ¿Me permiten, por favor, terminar? Era musulmán. Claro, pero también hay muchos musulmanes en el Reino Unido y que no hacen absolutamente nada. Pero apoyan. Todos los países de la Commonwealth. Aplauden o sonríen. Apoyan, aplauden o sonríen. Era de segunda generación. Era de segunda generación. ¿Qué tiene que ver? Me dejan terminar mi argumento que me interrumpieron y no lo he Contigo, apoyo tu... Voy a terminar, por favor. O sea, eso también es desviar el tema. Estoy de acuerdo con don Eduardo, sí, era musulmán, pero es que ese no es el tema de las razones del Brexit que se argumentaban. Es que no es solamente el terrorismo, es que eran muchas cosas, el empleo, la situación económica, la sociedad, eran muchas cosas, no solo el terrorismo. Esa no era la razón. Entonces, que haya allí, exacto, su soberanía de decir, yo decido cuántos soberanía y su identidad nacional, que no la quieren delegar, no la quieren entregar. Exacto, que no se entrega a Bruselas para que Bruselas decida cuántos inmigrantes entran en Inglaterra. Es que ese es el tema, no es una cuestión de terrorismo, es que la propia nación decida cuántos inmigrantes entran y quién entra y quién no. Vamos a ver. El Reino Unido, es decir, Londres en concreto. José Luis, perdón. Luego vamos a la calle. Tenemos que ir a publicidad y volvemos.
¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. Aquí la Inter. Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Todos los sábados en Radio Inter, de 9:30 a 10:30 de la noche, 1 hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Recuerde, los sábados de 9:30 a 10:30 de la noche, 1 hora con la historia, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí en Radio Inter. Radio Inter y Radio Intereconomía. Dos cadenas de emisoras con un mismo objetivo: informarle de todo. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches de 2 a 6 de la madrugada y los fines de semana, desde la 1 de la madrugada en Radio Inter. Será un placer contar con tu presencia. No hablamos de solo 98 euros para todo el año. Hablamos de tener la tranquilidad de hacer las cosas bien y evitar problemas. ¿Es usted inquilino o propietario? ¿No se asesoró en la firma del alquiler y no sabe si su contrato es legal? ¿No sabe qué hacer con la devolución de la fianza? ¿O cómo notificar que se va antes de terminar el plazo? ¿Tiene otras dudas o problemas relacionados con el alquiler de su piso o de su local? ¿Sí? Pues llame ahora a Legal Lifeline 902 80 8108 y contrate el producto Protección Jurídica Alquiler. Por solo 98 euros al año, menos de 8 euros al mes, tendrá su propio abogado las 24 horas del día. 902 80 81 08. ¿No tiene precio decir mejor? Háblelo con mi abogado. 902 80 81 08. ¿Has pagado plusvalías municipales en los últimos 4 años? Si has pagado plusvalías municipales por inmuebles, herencias o donaciones, posiblemente has pagado de más. Recupera tu dinero ya. Podemos ayudarte a recuperar lo que has pagado de más. Llama al 91 411 0000, 91 411 0000 o conéctate a quieromiplusvalía.com. Don Paul Victoria, que quería terminar su argumento. Sí, después de tantas interrupciones. Solo quiero dejar claro que el argumento de decir, no, es que el Brexit no sirve para eliminar el terrorismo, simplemente respondo, es que el Brexit no se hizo para frenar el terrorismo. Había 1000 razones para el Brexit y esa sería una de 1000. Entonces, simplemente es la soberanía nacional y, como decía don Eduardo, o sea, qué horror que los españoles y hispánicos tengamos que decir viva Gran Bretaña, pero en este caso hay que decirlo contra la Unión Europea, que es algo peor que la Gran Bretaña. Bueno, podríamos decir, es mejor esa separación, brindemos por Gran Bretaña, exacto, que ha tomado una decisión correcta y que respecto a la inmigración, pero espérate, un momento termino, es por qué
unos tipitos en Bruselas deciden cuántos millones de inmigrantes vienen a nuestro país. Esa es la postura de los señores del Brexit. Entonces, es que es el colmo. Y eso no hay que confundir la emigración, digamos, por razones económicas, con el problema de los refugiados. Eso es importante. Eso es muy importante. Y el problema se ha generado por el tema de los refugiados y por el riesgo o no. Y por tanto, cómo se ve quién es el refugiado o quién no es, o a quién se le da en función de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Te digo, en España, con más de... mira el número de municipios que tenemos, es decir, si 2 personas por municipio estaríamos metiendo a 16.000 sin ningún tipo de problemas, sin ningún coste adicional. Tú no me digas un municipio en España que pueda acoger a 2 personas. Sí, pero el problema no es ese, el problema es que cuando ¿qué nos están contando? Si los acoges como refugiados, cuando se termina el problema en su país, ¿qué hacemos con ellos? Por eso. Se van, como dice el Estatuto del Refugiado, se quedan. Entonces estaríamos ya hablando de inmigración. Pero bueno, pero por eso digo, encubierta. Teniendo en cuenta que en países como España, y sobre todo porque ha partido de Alemania, es decir, la vieja Europa en el sentido más literal del término es que es vieja. Necesita gente para producir y gente que de alguna manera genere riqueza en la vieja Europa. Es decir, porque la demografía cae. Y por tanto lo que estás planteando es un problema... Que subamos las tasas de natalidad y hagamos, en vez de fomentar la natalidad, hagamos inmigración. Es que de la natalidad. Es increíble. La vieja Europa, Es un problema muy serio. Es que es muy serio, pero es que la solución no es hacer la inmigración, es fomentar la natalidad, que es lo correcto. Y hacer una inmigración controlada. Yo creo que se puede hacer... Dicen que no se les puede, señoritos, no, tipitos. Tipitos de Europa que no se les puede deportar. Estos mismos, los papás de estos tipitos de Europa, fueron los que consintieron la peor deportación que ha sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los 13 millones de alemanes que a partir de 1945 fueron obligados a abandonar los territorios en los que llevaban generaciones viviendo. No una ni 2 generaciones, siglos viviendo. 13 millones de alemanes expulsados de Polonia, de la Prusia Oriental, de Chequia, de Eslovaquia, de toda la Europa del Este, que eran territorios germánicos, en virtud del tratado que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, fueron expulsados de esos territorios. Y de camino a Alemania desaparecieron 3 millones. Murieron 3 millones de alemanes. En la paz de Europa. Murieron 3 millones de alemanes. Increíble. Pero ahora a los musulmanes no se les puede expulsar de Europa. A los alemanes sí se les pudo expulsar de los territorios que llevaban siglos ocupando, siglos viviendo en esos territorios. Estos tipitos de Bruselas. Pero a los musulmanes no. No, esos son los musulmanes, por refugiados. Dios bendito, por Alá bendito. Son enriquecedores. Y todos esos, ¿qué defienden todo eso? Yo les pregunto a la señora Carmena, entonces, ¿a cuántos inmigrantes ha recibido en su casa? ¿A cuántos? ¿A cuántos refugiados? Para que luego ponga su cartel de Refugees Welcome ahí en Madrid. Seguro que algunos, pero por la puerta de atrás para que le limpien el jardín. Bueno, tenemos conexión con Incos para sentirnos seguros con nuestros seguros, incluso en la Unión Europea, ¿no? Fernando Sánchez. Incluso estando todavía. ¿Fernando? Buenos días, ¿me oyes? Buenos días, sí, te oímos de aquella manera que dicen los catalanes. será por la situación política. No. Seguro que los seguros de Incos mejorarían cuando salgamos de Bruselas. Seguro. Nos beneficiará. Bueno, Fernando, cuéntanos. Bueno, es importante, como comentábamos el otro día, tener muy en cuenta la cobertura de responsabilidad civil. Los seguros antiguos no cubrían la responsabilidad civil en el ámbito familiar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, salimos del hogar y sin querer, ha ocurrido hace poco, pues una persona se sienta en las gafas de un amigo y las rompe. O, por ejemplo, tenemos un hijo que sin querer, en la playa, ahora que llega el buen tiempo, o en una terracita de verano, hace algún estropicio al vecino de al lado y le causa un daño. O simplemente nosotros muchas veces los niños van corriendo y sin querer tropezamos con ellos y le causamos alguna herida y hay una denuncia por ello. Pues todas estas coberturas están amparadas dentro del seguro del hogar a nosotros y a todo nuestro núcleo familiar. Por eso es importante que lo tengamos bien actualizado y bien presente. Para ello que nos llamen sin ningún compromiso al 91 032 6947 91 032 6947, porque son coberturas gratuitas que una vez ocurrido el siniestro, que es poco probable, pero si ocurre, nos darán una gran garantía. El seguro de responsabilidad civil. Así es, porque queda incluido dentro del seguro del hogar, además es que dentro es gratuito. Del seguro del hogar. O sea, póngame un ejemplo con las gafas que se rompen.
Nosotros, por ejemplo, ahí en el estudio, sin querer, Eduardo las deja por ahí en medio, ¿Sí? Y hay alguien que echa la carpeta encima o se sienta sin querer encima. Yo seguramente. Algún podemita que venga por aquí me rompe las gafas. O libertario. Pero eso implicaría que Eduardo tiene que denunciar a Paul. No hace falta denuncia, simplemente con el juicio, con decir, simplemente en el siniestro, con decir, oye, pues mira, de origen accidental, he dejado la carpeta encima y le he roto las gafas, además unas gafas caras que valen 200 euros, por ejemplo, el seguro... Más. Las de Eduardo no pueden valer menos de 2.000 euros. Pero yo tengo que reconocer que yo le rompí las gafas, ¿o cómo es eso? Hombre, claro, si hay si Eduardo dice, oye, me han roto las gafas y el otro no, tiene que ser siempre reconocido, claro. O sea, esto es una cobertura que uno mismo tiene para decir, oye, yo he roto estas gafas, no se las voy a pagar yo de mi dinero, que me las cubra el seguro. Oiga, tiene que increíble, ser me un parece. acuerdo entre ambas partes. Si no hay acuerdo, la defensa jurídica siempre está cubierto, pero lógicamente Bueno. para un importe como unas gafas no suele haber un juicio por eso. Pues- Pero siempre cuando se hace algo, pues es bueno reconocerlo y queda cubierto y gratuito dentro del seguro del hogar. Bueno, pues para eso, para que tengamos ese seguro de responsabilidad civil incluido en nuestro seguro de hogar, debemos llamar al 91 032 6947, 032 6947. Llamen ustedes y pregunten por Fernando Sánchez. Díganle, le llamo de parte de las gafas rotas de Eduardo. Que rompió Paul. Que rompió Paul Victoria. Fernando, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, vamos a dejar que el profesor diga algo finalmente, sí, porque le veo muy capiti disminuido después de su defensa final de... Yo creo que estamos mezclando Europa, cosas. Yo del estoy a monstruo. favor de la Unión Europea, lo cual no significa que todo lo que haga la Unión Europea esté bien hecho. Yo creo Bueno, que ya en le vamos política empezando a convertir. Sí, de fíjate, inmigración está empezando a pues, se patinar han ya. cometido errores. Creo que uno de los lo que no puede hacer Europa tampoco es ponerse de perfil y llegar a un acuerdo con Turquía, un acuerdo bastante endeble. Cínico, eso se llama un ejercicio de cinismo. Eso no es una buena palabra. Ha sido un ejercicio de cinismo, decir, bueno, esto lo que nos lo solucione Turquía, ponemos aquí el muro en Turquía y ya veremos a ver lo que pasa. Y de les momento pagamos miles de intentamos millones ganar de euros a tiempo, Turquía. que es lo Y que sobre todo le damos una visa para que todo turco entre y se pase por la Unión Europea como y creo cuando que le dé la gana. La política de inmigración de la Terminen Unión de Europea colonizar. no se ha llevado bien. Eso nos da una muestra de que todavía la integración europea tiene cosas que mejorar, no solo en la política de inmigración, sino en política exterior y de defensa común, es decir, cosas que hemos comentado anteriormente. Pero yo apuesto precisamente por una mayor integración europea, con unas políticas europeas, porque es verdad que cada uno tenemos nuestra idiosincrasia, no es lo mismo un español que un alemán, pero claro, no es lo mismo tampoco un extremeño que un gallego o que un catalán. Yo creo que las sinergias que pueden aportar me los destroza distintos ese países argumento, europeos profesor, son necesarias para estar en un mundo globalizado en el que estás compitiendo con otros ámbitos que están pues No muy voy a poder dormir esta noche porque... Y lo voy a hacer por una vez y sin que sirva de precedente, gritando viva Gran Bretaña. Y bórrenlo. Yo lo apoyo por hoy, aunque quede pero que grabado, viva lejos, ¿no? Viva Gran Bretaña fuera de Bruselas. Pero que viva lejos. Fuera del Haber monstruo. dicho esto. Por cierto, amigos, esta tarde a las 5 en punto de la tarde, nuestro compañero Rafa Nieto pronunciará una conferencia en el Club de Amigos presentando su libro con un título muy sugerente, España no se vota. En el Club de Amigos a las 5 de la tarde, Rafa Nieto. El teléfono para reservar silla, 91 616 24 64. Hasta mañana, amigos. Adiós. Aquí, la Inter. Radio Inter. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. En 3 horas y media se presenta oficialmente en Bruselas la Carta de Reino Unido para activar el artículo 50 y sacar al país de la Unión Europea. Esta mañana, entre tanto, se analiza la situación, también el proceso que ahora se abre. En Capital Intereconomía, el secretario de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, Igor Urra, ha explicado de qué se va a hablar en este proceso a partir de ahora. Ahí es donde puede haber más cambios en lo que va a ser la relación comercial, porque ahora mismo no hay tarifas, no se aplica ningún tipo de traba a lo que es el comercio intraeuropeo y de lo que se va a discutir estos 2 años va a ser precisamente de cuál va a ser la relación comercial entre el Reino Unido y Europa, ¿no? Si va a tener acceso libre al mercado único, cosa que ya en Europa han dicho que si no hay libre movimiento de personas no tiene por qué haber libre movimiento de bienes y que el gobierno británico ha dicho que, bueno, pues que si es el caso se renunciará. Pero en España la política no para y esta mañana se celebra sesión de control al gobierno. Entre las cuestiones de las que se ha hablado está la polémica por el presunto uso por parte del director de la DGT de un piso de la Guardia Civil, Pablo Iglesias y Juan Ignacio Zoido. No se ha hecho ninguna adjudicación de la vivienda de la Guardia Civil. No se han iniciado ni siquiera los trámites de cesión. Por tanto, ha sido así de simple. Me ha sorprendido la respuesta. Si efectivamente no hubo ninguna adjudicación, ¿por qué se estaba reformando esa vivienda, señor ministro? Sabemos que el señor director general de tráfico ha estado alojado en un hotel. Le pregunto sencillamente quién ha pagado su estancia en el hotel, si se lo ha pagado él o se lo hemos pagado todos nosotros. Porque usted el otro día ha preferido hacerse la foto con todos aquellos que en Alsasua han atacado a la Guardia Civil y no es posible que usted ahora mismo, queriendo derogar el Código Penal con la exaltación. Y sobre la situación del PSOE, el que se ha pronunciado ha sido el líder del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha asegurado en Radio Nacional que en su opinión presidir la Junta y liderar el PSOE, lo que busca ahora Susana Díaz, son tareas incompatibles. A mí me parece y se me antoja francamente difícil. Estamos hablando de una comunidad autónoma de 87.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente como Portugal, de casi 9 millones de habitantes y sobre todo con 1.120.000 parados, como dice la propia encuesta de población activa, con problemas en la gestión sanitaria, la problemas en educación. Y creo francamente difícil compaginar, coser un partido que tiene un problema claro de liderazgo y de proyecto como es el Partido Socialista, con la presidencia de un gobierno con problemas tan serios como la que tiene ahora mismo Andalucía. En clave económica, la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda ha crecido un 16,9% en enero en tasa interanual, hasta más de 27.200 contratos, de los que casi un 37% se han constituido a tipo fijo. La información de los mercados en tiempo real. Los avances mandan en la renta variable europea, aunque en el caso del selectivo son los más discretos. Son subidas del 0,16% hasta 10.406 puntos, mientras en las pantallas de XTB vemos arriba subidas más intensas para el crudo. El Brent gana un 0,89%, se va hasta $51,88 y el West Texas, que sube un 0,87, se coloca en $48,79. Bolsa de Madrid, Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ese inicio del Brexit marca una jornada de poco movimiento en los diferentes parques europeos. Estamos viendo subidas para el IBEX 35, como dices, del 0,17%. En cualquier caso, nuevos máximos anuales, niveles de noviembre de 2015, ya que el IBEX supera la cota de 10.400 puntos. Un 0,2% sube Londres y también en Milán, y avances que rondan el medio punto porcentual o lo superan en el caso de Frankfurt, tanto en ese mercado como en el CAC 40 de París. La prima de riesgo en España sube ligeramente hasta 129 puntos básicos, y dentro del selectivo español, en una jornada en la que, como les digo, todas las miradas se centran en el Reino Unido, estamos viendo subir los títulos de ArcelorMittal, que eran de los más castigados en la jornada de ayer y hoy recuperan más de 2 puntos porcentuales. Un 2% está subiendo Bank
Bankia y también vemos buen tono en el Popular, arriba un 1%. La verdad es que el sector financiero está aportando puntos al selectivo. Por el contrario, las caídas están lideradas por Merlin Properties, que se deja un 1,66%. Viscofan está bajando un punto porcentual y Gamesa retrocede un 0,7%. Si nos fijamos en lo que ocurre en los mercados de divisas, a estas horas el cruce euro-dólar vuelve a estar por debajo de 1,08, está en 1,0787 dólares por euro, pierde un 0,25 la moneda común europea. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y en intereconomía.com.